de hacerlo lo más ameno posible. Eh, Pueden ver todos la pantalla, ¿no? ¿No es cierto? Sí, Sí, se ve. perfecto, se ve. Bueno, voy a tratar de hacerlo lo más ameno posible y, como decía Adriana, yo tuve que pasar algunas preguntas de acá. Todas las imágenes que van a ver ustedes van a estar, digo, no todas, pero las imágenes de las preguntas están incluidas, digamos, en la clase. Y como ven, tengo que dar la parte de génito urinario. No sé si hay alguno de ustedes que quiere hacer imágenes, ¿no? Yo tengo como una especie de racha invicta de que hace un montón de años que doy clase acá y nunca me tocó alguien que diga, sí, yo quiero dar imágenes, nunca me pasó. Pero después en algún momento tal vez, viste, cambian de opinión, a mí me pasó más terminando. Yo no hice la carrera en la UBA igual, la hice en la Facultad de La Plata, pero hice la residencia acá y todo, así que hace bastante que doy acá las clases. Y después con el tiempo, en el último año me decidí. Y es una linda especialidad. No, no es que la quiero vender tampoco, ¿no? Pero digo, todo el mundo cuando entra se imagina siendo cirujano, ¿no? Pero por suerte mucha gente desiste porque es todo un tema y me parece que es una linda opción. Sobre todo porque tiene una perspectiva bastante interesante y, y bueno, cuando terminen son bienvenidos de hacer la residencia acá también, que están todos los chicos bastante contentos, o bueno, o por lo menos no nos dicen si no están contentos. O sea, que está bueno igual, digamos. Tal vez no están contentos, pero no nos dicen nada, así que... Bueno, voy a tratar de ir lo más ameno posible. En cualquier momento que me quieran interrumpir, me interrumpen. La clase está hecha para que no dure hasta las 12, porque la verdad es que sería medio inhumano. Pero bueno, nada, tenemos tiempo hasta las 12, así que si me quieren interrumpir, preguntarme algo, lo que sea, voy a ir con muchas diapositivas, pero con imágenes en general, es como ver un álbum de fotos. Em, y vamos a tratar de ver fundamentalmente la patología genitourinaria, que es lo que tiene que saber, me parece, cualquier médico clínico, cualquier médico generalista, básicamente de esa patología y de la valoración de las imágenes. Fundamentalmente, los órganos que vamos a evaluar van a estar dentro de, o en el retroperitoneo o en la pelvis. Y para repasar un poquito el retroperitoneo, pero no una cosa anatómica medio aburrida, sino básicamente como lo vemos en las imágenes, vemos fundamentalmente, estas imágenes están bien, pero me gusta más esto. Vemos fundamentalmente dos espacios, ¿no? El retroperitoneo y la cavidad peritoneal, que si ven la imagen de arriba a la izquierda, todo lo que está en rojo es lo que decimos el retroperitoneo, ¿no? Haciendo una especie de subdivisión, la imagen más del medio, vemos un peritoneo más lateral y un peritoneo medial o vascular, y que están los grandes vasos, ¿no? La vena cava inferior, la aorta, y los músculos psoas, que hacen un poquito del piso. Y hacemos una disquisición un poquito más precisa, que es la imagen del fondo. Vemos las celdas renales, o el espacio perirrenal, el espacio pararrenal anterior, que va a ser bastante importante porque va a estar parte del páncreas, va a estar parte del colon, tanto ascendente como descendente, y el espacio pararrenal posterior, que en verdad lo único que tiene es grasa. Está dividido por las fascias, ¿no? La fascia pararrenal anterior, o de Gerota, también se le dice, o la fascia pararrenal posterior o de Zucker. Eso es básicamente un repaso del retroperitoneo básico que uno tiene que ver con las imágenes. Como vos sos un médico de guardia, o sos un médico que hace cualquier otra cosa, cirujano, etcétera, ver más o menos esa división entre retroperitoneo y cavidad peritoneal es muy útil, fundamentalmente para, no sé, uno ve una colección y sabe dónde está, si está retroperitoneal, es decir, si está sangrando un órgano retroperitoneal, o si está intraperitoneal. Esas disquisiciones son disquisiciones que tenemos que hacer como día a día y que son muy útiles, y que son muy útiles incluso para el médico generalista, que me parece que es como que lo que uno apunta a formarse en la carrera, ¿no? Haciendo un poquito de un repaso anatómico, pero bien sencillo, de cada órgano que involucra la patología genitourinaria, los riñones, ¿no? Obviamente tenemos dos riñones. Como ven en las imágenes de abajo, están mínimamente inclinados, entonces cuando los agarremos en el plano axial, no los vamos a agarrar en el plano ortogonal así preciso, axial, en el ecuador del riñón, los vamos a agarrar un poquito inclinados.
Eso nos sirve a dar una idea de cómo los vamos a ver en el plano axial, que es el plano, digamos, que más vamos a ver. Y después tenemos que entender que todo lo que es los órganos genitourinarios son, digamos, sufren un montón de anomalías de morfología, de posición, anomalías vasculares. Hay un montón de variantes en este tipo de órganos que es interesante conocerlas, ¿no? Primero las variantes más sutiles, ¿no? Como pequeñas lobulaciones que se llaman lobulaciones fetales o duplicaciones del sistema de las pelvises renales o hipertrofias de las columnas. Muchas de esas cosas, o las jorobas renales, muchas de esas cosas que parecen tonteras, eh, le pasa a un paciente sano que va a hacerse una ecografía y le diagnostican un probable tumor de riñón. Bueno, en un gran porcentaje son este tipo de alteraciones o de variantes de la morfología renal, que por ecografía tal vez confunden, y después por tomografía uno tiene un poquito más de detalle, pero es bueno conocerlas, que existen y que pueden ser el caso. Cuando un amigo o alguien le pregunta, che, me informaron que tal vez tenga un tumor de riñón, y qué sé yo, bueno, es muy probable que también pueda hacer esto. En general, cuando el contorno del riñón no está tan alterado, eh, puede ser debido a estas situaciones, o cuando la alteración es más difusa, puede ser debido a estas variantes de la morfología. Pues tenemos más groseras, ¿no? Como las ectopías fusionadas. El más patognomónico es el riñón en herradura. Pero bueno, también están las ectopías cruzadas, cuando uno de los riñones cruza la línea media y se fusiona con el riñón contralateral. Esto hay millones de variantes, hay distintos intentos de clasificación, pero bueno, en general, para que tengan una idea, estos hallazgos se suelen ver. Ahí les muestro algunos hallazgos radiológicos. Tenemos el riñón en herradura en coronal, en la imagen de arriba a la izquierda. La imagen de abajo a la izquierda es autobiográfica, pues soy yo, que tengo riñón en herradura también. Soy una especie de sobreviviente. Nada, bueno, nada, es una variante de la normalidad, pero como ven, ambos riñones fusionados en el polo inferior y medializados, y los grupos caliciales hacia arriba. Esa es la típica imagen de una riñón en herradura. Como ven, tenemos un ejemplo de una ectopía renal cruzada y fusionada, como una especie de riñón en herradura, pero donde un riñón se dispone y cruza la línea media, y hay un montón de variantes y variables. Esto se los pasé al Martín, que es el coordinador acá no sé, que da clases aquí, y se los va a mandar para que después puedan revisarlo y todo, pero para que vean. Y después hay variantes de la vasculatura, que cuando son útiles, y son útiles en el planeamiento quirúrgico, ¿no? Ahora que empezó a tomar fuerza el abordaje laparoscópico de la patología renal, la anatomía vascular empezó a ser cada vez más útil, ¿no? Y ahí tenemos un montón de variables también. Tenemos dobles arterias renales, tenemos lo que se llaman arterias polares, que si bien son una arteria renal accesoria también, en cambio de introducirse en el seno renal, se mete en el polo, ¿no? Como ven la imagen del medio. ¿No? En cambio de meterse en el seno renal, de ser otra arteria renal que se mete en el seno, se mete en el polo. Eso también es bastante común, y hay un montón de variantes vasculares más. También hay variantes vasculares venosas, como por ejemplo la doble vena renal o la vena renal circumaórtica, ¿no? Que es la vena que pasa por delante y por detrás de la aorta, como ven el grafiquito aquí a la derecha. Es también bastante común. Bueno, pasamos a otro órgano, la próstata, un órgano bastante poco conocido y anatómicamente hablando. La próstata tiene, para que tengan una idea, esto no lo vamos a tomar en el examen obviamente, pero para ustedes, ¿no? Para que sepan, para que recuerden de la anatomía y cómo se ve, tiene 3 zonas. La zona transicional, que es esta que dice TZ, no sé si ven, arriba a la izquierda. ¿Ven mi mouse? Porque nunca sé si se ve el mouse o no, pero no sé si lo ven. Sí, se ve, se ve. Ok, Sí, 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 se ve. gracias. Bueno, ven la zona transicional. Después lo que está más blanquito en la imagen de fondo es más hiperintenso, como le decimos nosotros, pero para que entiendan, es la zona periférica, y lo que está en el medio es la zona central. Y a la derecha tienen el correlato en sagital de la imagen que se ve en axial.
Esto que se ve acá, que son como racimos de uvas, son las vesículas seminales. ¿Sí? Entonces, tiene tres zonas, una zona transicional, una zona periférica y una zona central. Y tiene las vesículas seminales que se ven por detrás. Esto que se ve por delante es el pubis y ambas caderas. Esa es la próstata habitual. Y las vesículas seminales, por resonancia magnética, se pueden evaluar aún de mejor manera y poder ver no solo las vesículas seminales, que son esos racimos de uva que les dije, sino los conductos eyaculadores, que son estos que te dan en el grafiquito, que se ven de manera parcial, las ampollas deferentes, que son estas ampollitas que se ven en la imagen de la derecha, pegadas a las vesículas seminales, y que después se continúan con los conductos deferentes. Se logra ver bien la anatomía de las vesículas seminales, eso es muy útil, se está empezando a evaluar mucho con resonancia, esa patología. Pero habitualmente la próstata, en cambio de verse como la veíamos nosotros, perfecta con las tres zonas, la mayoría de los pacientes que evaluamos son pacientes con una cierta edad que tienen signos de hiperplasia. ¿Y qué pasa cuando los pacientes tienen hiperplasia? Crece la zona transicional, ¿sí? No la zona periférica, la zona transicional a expensas de nódulos de hiperplasia que son mixtos, son hiperplásicos y son estromales. Entonces dan una especie como de empedrado que se ve hipo e hiperintenso en la secuencia de T2, que son todas estas secuencias que les estoy mostrando. No importa, para que sepan que la próstata crece a expensas de esa zona transicional, por eso da los síntomas que ustedes ya conocen, porque comprime, ¿no?, la uretra prostática, como ven en los grafiquitos que tenemos a la derecha, y miren la diferencia entre la zona transicional, que está marcada en amarillo arriba, y la zona transicional de este paciente con una hiperplasia importante que creció un montón y desplazó en la zona periférica y la zona central para afuera, ¿no? Medio que por último tenemos los testículos, que se evalúan fundamentalmente por Perdón, ecografía. Sí, te hago una pregunta. En azul está marcado zona periférica, que serían las vesículas seminales. a ver, en azul. Va, o sea, pregunto porque me parece que está así, o tipo cada zona con el mismo color en todas las Ah, imágenes. no, no, esto decís, este azul. Sí, Lo que está en azul acá son las vesículas seminales. La zona sí. periférica es esto que está acá marcadito en blanco, ¿viste? Que si vos ves Ah, en el cortecito de sagital, qué bueno que me preguntaste, la verdad, buenísimo. ¿Ves que abajo se ve como marcadito en blanco toda la zona periférica? Que estoy mostrando ahí, ¿ves? Y las sí, vesículas seminales aparecen acá en azul. Este sí. gráficos, olvídense porque son otro tipo de gráficos, ¿no? No tienen que ver con esto precisamente. Pero para mostrarles, eso me preguntabas. Sí, porque como que no entendí cuál es la zona periférica, si es Perfecto, mirá, yo tipo te todo muestro. lo que rodea la próstata, todo Claro, eso. la próstata es como una especie de redondel con un anillo, digamos, incompleto posterior. ¿Viste? El redondel Sí. es la zona transicional y el anillo incompleto posterior es la zona periférica. Entonces, si ves la Ah, imagen de abajo del todo, se ve el anillo, el redondel, digamos, es la zona transicional, y el anillo ese que lo cubre, pero que no lo cubre del todo, lo cubre solamente posterior, es la zona periférica. Ahora, cuando uno va para arriba, como ven en los planos estos sagitales, arriba como una especie de orejas están las vesículas seminales, que son como este racimo de uvas que se ve ahí. ah, Cuando el perfecto. paciente tiene, ¿no ven cómo se ve acá? Como una especie de orejitas. Esas son las Sí. vesículas seminales. Estos son cortes coronales, en verdad, no coronales estrictos, sino siguiendo el plano de las vesículas seminales. Ahora, cuando el paciente tiene hiperplasia prostática, ese redondel aumenta de tamaño y se vuelve más heterogéneo. Entonces, el anillo que lo cubre por detrás se afina. Entonces, la próstata pasa de ser más o menos un 70-30 de zona transicional periférica a ser la mayoría zona transicional. Crece la zona transicional esa y comprime la uretra. ¿Ven cómo se ve en los grafiquitos? Que está la uretra pasando bien ahí, y después cuando crece la zona transicional y se vuelve como un empedrado, como decía yo, comprime la uretra. No sé si se va entendiendo, pero esto después se los mando y lo pueden ir Sí, revisando. sí, muchas Bueno, gracias. no, por favor. Y bueno, y después, nada, los testículos en general se evalúan por ecografía, también se puede hacer por resonancia, y se ven bien todas las estructuras, ¿no? El testículo, el epidídimo, que es esta imagen como de coma, que está por encima del, del testículo, y las bolsas excretales, etc. Después vamos a ver una patología rapidita a lo último. Las técnicas de estudio
esto es lo más importante, si tienen que prestar atención a algo, tienen que prestar atención a esto. Tomografía, ecografía y resonancia, ¿no? La ecografía primero, tomografía, resonancia. Pero empecemos por la tomografía. Tienen que tener en cuenta lo siguiente. El tipo que inventó la tomografía se llamaba Hounsfield. No sé, tal vez lo vieron con Adriana, pero nada, un repaso. Se procuró medir la atenuación del rayo X en distintas estructuras y hizo una especie como de medida que se llama unidad Hounsfield. Una especie de medida, no, una medida. Con esas unidades Hounsfield lo que hizo fue establecer cuánto tiene que medir habitualmente cada estructura, desde el aire hasta el hueso. Obviamente que el aire tiene medidas negativas, porque no atenúa el rayo pasa como si no hubiera nada, como si hubiera aire, pasa de largo, y el hueso que rebota todo el rayo va de menos negativo un montón a 1000 o más de 1000 en la cortical ósea. En el medio están todas las unidades Hounsfield. En el tema de la patología renal es importante las unidades Hounsfield, ¿por qué? Porque algo que es muy prevalente son los quistes renales, ¿no? Todo el mundo tiene algún quiste renal. Fundamentalmente con la medida de los años todo el mundo desarrolla quistes renales. Y algunos quistes renales pueden sangrar y emular tumores. Entonces, es muy útil las unidades Hounsfield para ver si eso es líquido, si es sangre, si eso realzó o no, y si eso es grasa, porque el tumor renal benigno más frecuente son los angiomiolipomas, que vamos a ver después. Entonces, esas unidades Hounsfield son muy útiles, ¿sí? Ahora voy a ir repasándoles ciertos números que tienen que tener en cuenta. Para evaluar la patología renal, hacemos, en general, 4 fases. ¿Qué quiere decir? Viene el paciente, le damos la mano, se acuesta en el tomógrafo, y el tipo dice, tengo una lesión renal que quiero que me evalúen. O la orden médica dice, evaluar lesión renal. Entonces a esos pacientes les hacemos 4 fases. ¿Qué hablo cuando le digo fases? Es pasar el contraste por la vena y medir en qué momento vamos a escanear al paciente. Si lo escaneamos muy temprano, luego de la inyección, el contraste pasa por todo el sistema venoso, va a las cavidades derechas cardíacas, cavidades izquierdas y pasa a las arterias. Muy temprano vamos a tener una fase que decimos nosotros arterial, ¿no? Y más tardío vamos a tener una fase venosa, porque ya va a pasar el sistema venoso, de vuelta al sistema venoso, a teñir la sangre de las venas. Y aún más tardío vamos a tener una fase excretora, porque el contraste va a ser excretado por el riñón. Entonces, es una imagen para que tengan presentes esto que les estoy mostrando ahora. La fase que es córtico-medular es la que decimos arterial, en donde vamos a tener, como ven lo que se ve adelante de un cuerpo vertebral, que es la aorta, bien pintada, bien blanca, porque el contraste está en el sistema arterial. Entonces van a ver las lesiones, este nódulo que se ve acá, que ahí vamos a ver por qué se ve así, después más adelante, y la córtico-medular es porque diferenciamos bien la corteza, que como ustedes saben, las arterias renales están bien tempranas en el abdomen, son como las primeras arterias, entonces pinta mucho la corteza renal, y la médula, vamos a diferenciar muy bien corteza de médula, entonces se va a llamar córtico-medular. Después vamos a tener una fase, la venosa, en el riñón se llama nefrográfica, en el cual ya no va a haber tanta diferencia córtico-medular, el riñón va a realzar de manera más homogénea y permite individualizar mejor las lesiones. Y después tenemos la fase excretora, en donde el sistema urinario está empezando a excretar el contraste. Si ven acá, ese puntito blanco que se ve acá, que antes no se veía, es un sistema de la vía urinaria, un grupo colector que está empezando a teñirse porque está coleccionando contraste. Esta es una imagen que siempre está en los exámenes y todo, para que tengan idea. Si ven el sin contraste, se ve todo gris. El córtico medular es la fase que les dije más temprana, en donde se diferencia la corteza de la médula. Nada, fácil. Después viene la fase nefrográfica, que es la fase más venosa, en donde todo el riñón es homogéneo del mismo color. Y después tiene la fase excretora, en donde el riñón se apaga bastante y lo que se pinta es la vía urinaria, porque se pinta porque tiene el contraste que está siendo excretado. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Es una cosa que me gustaría que les quede bien claro. Sí. Eso es la tomografía. En la ecografía jugamos con 2 características que son muy útiles y que
probablemente se hace en clínica médica, se hace en cirugía, se hace en cualquier especialidad, van a hacer algo de ecografía y es muy útil, que es el refuerzo posterior o la sombra acústica. No sé si escucharon, pero es nada, de todos los días. El refuerzo posterior es cuando uno pone el transductor que emite ondas de ultrasonido y encuentra una superficie líquida, las ondas atraviesan con mayor facilidad ese tejido, digamos, líquido, esa estructura líquida. Entonces van a generar más refringencia, más ruido posterior a esa imagen líquida. Entonces, lo que decimos nosotros es que tiene un refuerzo posterior, se ve más brillante, digamos, una vez atravesada esa superficie líquida. Ahora, cuando tenemos una cosa sólida, las ondas de ultrasonido vienen y rebotan con esa estructura sólida. Entonces vamos a tener una sombra posterior a esa estructura sólida. Eso es lo que decimos de refuerzo posterior y de sombra acústica. Entonces es bastante característico. Si tenemos una imagen quística, como ven, tiene refuerzo posterior, se ve más brillante por detrás. Y si tenemos una imagen sólida, tiene sombra por detrás. Este no se ve tan claro, pero se ve ahí que está más oscurito. Y con eso podemos diferenciar desde la ecografía si algo es quístico o algo es sólido. Además, obviamente, de que el quístico es anecogénico, o sea, no tiene ecos internos, y lo sólido tiene estructura, entonces tiene ecos. Pero esa es una idea que tengo para que tengan en claro. Y la resonancia fundamentalmente sirve para diferenciar si el paciente si la lesión tiene grasa, que vamos a ver por qué es muy útil eso. Perdón, Sí. una consulta. En lo de sombra acústica de la imagen anterior, Sí. también, por ejemplo, un cálculo te da la misma sombra acústica que lo que te daría un tumor sólido, ponele. Obviamente que después vos te fijás el contorno y todo y ahí lo vas a diferenciar, pero te da lo mismo, supongo, ¿no? Espectacular. Muy buena pregunta. Te da aún más, Ah, porque es más sólido, porque es digamos. más sólido. Si Ok, ustedes se perfecto. ponen a ver, a mí me gusta si vos lo entendés, nada, te sale mucho más fácil. Es lo mismo que con lo de rayo X, ¿no? Que yo les decía, si ustedes tienen una imagen, ahora vamos a ver igual litiasis y todo, tienen una imagen cálcica, rebota todo el rayo, entonces se ve blanco, nada, todo el rayo rebotó. Y en la ecografía es lo mismo. Si ponemos el transductor, se va a ver blanquito, hiperecogénico esa imagen porque rebota todo el sonido, y por detrás vemos directamente en la nada, porque no dejó pasar ni un haz de ultrasonido. Con la resonancia es distinto. La resonancia no es para ver litiasis. Les voy a mostrar algunas resonancias aisladas, pero no es ¿por qué? Porque recuerden que la resonancia lo que hace es estimular los protones de hidrógeno. Como la litiasis no tiene protones de hidrógeno, es calcio, se ve como una imagen negra, ausente. Entonces es mucho más difícil de evaluar. Pero está muy bien lo que decís y ahora lo vamos a ver bien. Vamos a empezar con la patología renal, así le ponemos práctica a todo lo que vimos recién. Bueno, la litiasis, lo que veíamos recién, lo que decías recién. Imágenes de alta densidad, en el sistema esqueletal obviamente, que tienen esa sombra acústica que vimos recién, y obviamente que se agregan a otras cuestiones, por ejemplo, la presencia de hidro o uronefrosis, que el riñón esté inflamado, que tenga alteración de la grasa, que tenga engrosamiento del uréter por el pasaje de la litiasis, todas esas cosas las podemos ver mejor con tomografía que con ecografía, obviamente, pero vemos la imagen de alta densidad, más todos esos agregados inflamatorios por la litiasis. Mirá lo que estabas diciendo vos hoy. Ven, la imagen hiperrefringente, ¿no? Bien ecogénica de la litiasis, y miren para abajo. Nada, sombra, no se ve nada. Esto hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque como ven acá hay más chiquititas que hacen sombra también, pero como ven hay un montón de... Ustedes tranquilamente me pueden decir, che, ¿y estas que están acá no son litiasis? Bueno, obviamente que requiere, la ecografía es lo más operador dependiente que hay, requiere la mano, pero como ven, la sombra que hace la litiasis es distinta a lo que hace cualquier otra estructura. Entonces ustedes al tener esa sombra ya se dan cuenta de que es algo real, ¿no? Y en tomografía lo que hablamos, imágenes de alta densidad. Esto es en el caso en la pelvis, en el sistema colector, en la vejiga, una macrolitiasis, y que tienen agregados, ¿no? Por ejemplo, arriba, la dilatación de la vía urinaria. Como, miren la de acá abajo, esta es la vejiga,
y esta es la unión uretero-vesical, y miren cómo se ve la litiasis, y miren la sombra que tiene. Y esto que ven acá, este cuadrado verde que ven acá es el cuadrado de Doppler. Vos ponés el cuadrado de Doppler y por la medición del efecto Doppler analiza cómo van circulando la sangre, digamos, a ese nivel, y ves cómo va y cómo viene, y sirve en este caso para ver el jet ureteral. Es decir, uno pone el transductor a nivel de la vejiga y ve cómo los uréteres van eliminando la orina. Cuando ve la ausencia de un jet ureteral repetidas veces, uno sospecha de que hay una litiasis obstructiva, ¿no? O en algún lugar de la vía urinaria. Perdón, re Sí. molesto. Una No, consulta. pero está buenísimo que preguntes. ¿Cómo te das cuenta que en la vejiga eso es un cálculo, no es un flebocito? Como dijo eso. Un flebolito. Flebolito, perdón. No. Primero tenés que tratar de evaluar si está dilatada la vía urinaria. Por ecografía es muy difícil. Es fundamental el hábito del paciente, ¿no? Si es un paciente delgado, podés avanzar un poco más. Si es un paciente un poquito más generoso, digamos, ni siquiera uno a veces intenta porque sabe que no tiene mucho rédito. Si uno ve, digamos, es interesante esto, tal vez me voy a extender mucho, pero está bueno que preguntaste. Las litiasis no se quedan en cualquier lugar de la vía urinaria. Se quedan en, por lo general, 3 lugares. En la unión pielo-ureteral, en la unión urétero-vesical y a nivel de la transición abdomino-pelviana, cuando los vasos gonadales pasan por encima del uréter. Esos son los 3 lugares de estrechez habituales de los uréteres. Obviamente que de esos podemos evaluar medianamente bien uno muy bien, que es la unión pielo-ureteral, porque están bastante accesibles. La unión uretero-vesical, más o menos, la otra no la podemos evaluar tanto. Entonces, primero tenemos que ver que esté dilatada la vía urinaria. La diferencia entre un flebolito y la litiasis es que está dilatada la vía urinaria. Obviamente vamos a decir, bueno, pero puede no estar dilatada. Si no está dilatada, es raro que genere tantos síntomas. Un poco de dilatación tiene que haber. Entonces vemos eso. Ya cuando vemos eso, ya nos llama la atención. Si vemos que la litiasis está adentro de esa estructura dilatada, bueno, ya es un poquito más. De todos modos, la ecografía es un método con una sensibilidad más bien baja y como de inicio del algoritmo de estudio. Si uno ya ve, por lo menos, por ejemplo, ve esta imagen que vemos arriba a la izquierda del riñón un poquito dilatado, a pesar de no encontrar la litiasis, ese paciente va a hacerse una tomografía. ¿Por qué les digo? Porque la tomografía hoy por hoy son multi-slice, por lo menos en Capital Federal, y yo creo que en gran parte de la Argentina, por una cuestión de accesibilidad, porque hoy por hoy, nada, son los helicoidales ya no existen más, casi. Con decir multi-slice quiere decir que hace cortes de menos de 1 centímetro. Entonces, cualquier litiasis que genere síntomas, la va a agarrar la tomografía. Antes, cuando los cortes eran helicoidales, era un solo tubo de rayos que giraba, eran cortes de hasta 5 milímetros. Es decir, que podía no verse una litiasis. Entonces era más discutido. Ahora se ven todas. Entonces, por lo general, uno recurre a hacerle la tomografía. Pero no obstante lo cual, a veces es difícil el diagnóstico, sobre todo mujeres, que son las que son más pasibles de tener flebollitos, jóvenes y delgadas, a veces es muy difícil encontrarle, ver si hay una diferencia entre una litiasis o un flebolito cuando están muy cerca y cuando no hay tanta dilatación de la vía urinaria. En ese caso le hacemos contraste. Ok, perfecto. Y se tiñe toda la vía urinaria, y si hay un sector que no se tiñe porque hay un stop, nada, es litiasis. Bueno, tenemos otro ejemplo que es un riñón en herradura. Miren cómo dejó todo el parénquima renal uronefrótico, el hemiriñón izquierdo, a expensas de esa litiasis que se ve perfecta ahí. Perdón, Bueno, ¿te puedo hacer una consulta? sí, por favor. ¿Podés volver a Sí. la diapo donde tenía la eco también? Que se veía la sombra. No, la anterior. La anterior. Esa. Ah. Esto sería resonancia. No, estas imágenes que están acá a la izquierda, No. estas dos son tomografía, Sí. y esta es como te decía, resonancia en la parte de litiasis no voy a poner porque no se utiliza para litiasis, salvo, por ejemplo, una colangioresonancia para ver litiasis biliar, pero porque te permite ver la estructura,
el árbol biliar. Pero en Claro. general no se utiliza, ¿por qué? Porque, como les dije, al evaluar los protones de hidrógeno en la resonancia, la litiasis queda medio como algo negro, poco evaluado, entonces no termina siendo tan Claro. útil. Y por otra cuestión, por eso que les dije, que como los tomógrafos son multislice, son cortes tan finitos que si la litiasis son una litiasis de 3 milímetros puede dar síntomas tranquilamente y la podemos ver siempre. En cambio, con la resonancia a veces es muy difícil de ver y pasa desapercibida a veces. Estas son tomografías. Claro, Yo no me después, había quedado claro cómo no, se por favor, veía está perfecto. tampoco entiendo mucho cómo distinguir una resonancia. O sea, Bueno, muy miren, bruta la pregunta, no. pero Para diferenciar resonancia de tomografía, el método más fácil del mundo es ver el hueso. sí, O sea, la doctora anterior nos dijo. Nunca van a dejar de ver una imagen que tenga hueso, porque el hueso está en todos lados, digamos, cortes axiales desde la punta de la cabeza hasta la punta del pie, alguna estructura ósea van a ver, y el hueso se ve acá blanco, bien blanco. Claro. Este color de blanco, digamos, no se va a ver en otro lugar. Tal vez tengan una secuencia T1 en donde el color sea un poquito blanquito, pero no como este nivel de brillantez. Una vez que ven eso, ya están seguros que es tomografía. Yo les voy a mostrar una resonancia para que vean bien la diferencia. Bien, gracias. No, por favor. Bueno, acá tenemos más litiasis, para que vean. Y acá les quería mostrar esto que es interesante, como para que vean algo. Una litiasis grande en la pelvis. ¿Sí? La pelvis renal. ¿No ven? ¿Ven esa imagen blanca, grandota? Ahí les medí las unidades Hounsfield, que es la M de la media de las unidades Hounsfield, porque te mide media y derivación estándar de las unidades. La media es 1300 unidades Hounsfield. Cuando dicen 1300 unidades Hounsfield, ya sabemos que tiene un componente cálcico, es de oxalato de calcio o hidroxiapatita, pero es bien dura. Entonces, el paciente se puede hacer lo que se llaman las litotricias. En este caso se hizo una litotricia extracorpórea el paciente, ondas de choque para romper la piedra, y miren cómo quedaron la misma piedra grande, cómo quedaron fragmentada en múltiples piedritas más chiquititas, que después el paciente estaba cateterizado y van eliminándose por la vía urinaria, ¿no? Ahí también tenemos un rol nosotros de ver la piedra, ver cuán dura es, ver si es pasible de hacer este tratamiento, etc. Eso te iba a preguntar. Sí. Vos con las unidades Hounsfield, ¿vos podés saber qué tipo de piedra, con qué tipo de piedra estás tratando? Sí, podés tener una Porque estimación. supongo que eso Sí, te va a llevar a hacer una cirugía diferente. Yo sé que se totalmente. usan las ondas de choque, pero capaz que si es, no sé, alguna muy dura, no se va a romper y vas a tener que Sí, entrar por algún lado. totalmente. 100%. En general, la disquisición que se hace es 1000 unidades de Hounsfield. Más de 1000 es cálcica, entonces son pasibles de romperse como estas. O bueno, en el caso de la pelvis se puede hacer una pilotomía, que es la cirugía donde abren la pelvis. 400 unidades de Hounsfield tienen las de que son de ácido úrico, alrededor de 400 unidades de Hounsfield. Entonces, en esas de ácido úrico se le puede dar tratamiento vía oral, tratamiento médico, y ver si se van diluyendo las litiasis. En general son esas dos disquisiciones. Más de 1000 son de calcio y son pasibles de hacer tratamientos, digamos, de litotricias extracorpóreas, etc. Y alrededor de 400 uno abre, digamos, la sospecha de que pueden ser de ácido úrico. Entre 400 y 1000 no son muy duras y esas son un problema porque no se pueden romper de afuera y a veces esos son pacientes que se tratan de buscar de manera endoscópica con métodos con flexibles, digamos. Bueno, quistes renales que les dije antes. Quiste renal tiene que tener menos de 20 unidades de Hounsfield para que sea un quiste simple. ¿Sí? O sea, entre 0 y 20 unidades de Hounsfield tiene que tener un quiste simple. Y tiene que tener obviamente las paredes finas, regulares, y no tener nada nodular sólido que realce. ¿Qué decimos que es realzar? Decimos que realzar es cuando hay una variación entre el sin contraste y el con contraste de 20 unidades de Hounsfield. ¿Sí? O sea, si vos tenés, no sé, un tumor, y el tumor tiene 5 unidades de Hounsfield en el sin contraste, y en el post contraste tiene 25, decimos que realza. Ahora, si tiene 6, no realza. Y ya nos pone en duda si es un tumor, porque todo lo que tenga células, algo tiene que realzar. ¿Sí? Entonces, recuerden 20. 20 unidades de Hounsfield es algo líquido. Entonces, el quiste tiene que ser líquido. Y tiene que tener 20 unidades de Hounsfield para decir que realza. Este es el típico quiste, ¿no? Esta es una ecografía
vemos una imagen anecogénica completa, con refuerzo posterior, ven el brillo que está posterior a eso. Y en tomografía la vemos bien hipodensa. Si lo medimos va a dar 20 unidades de Hounsfield, y vemos como el resto del riñón realza con contraste, y esto no varía, porque es una bolsa de líquido, que no realza con contraste nada. Y en la resonancia, mira, no sé quién me había preguntado, porque la pregunta vino de más allá, porque no tengo todas las caritas viendo, pero esto es una resonancia. Si ves, la imagen es bastante distinta, la grasa es bien hipodensa en la tomografía, bien negra, y en la resonancia en estas dos secuencias, que son las secuencias más importantes, T2 y T1, se ven blancas. Y como ves el hueso, no se ve blanco como se veía en la tomografía, ¿no? La imagen es bastante distinta. Y para diferenciar entre T2 y T1, toman el líquido, ¿no? Si ven, la imagen quística por definición es bien blanca en el T2 y bien negra en el T1, porque tiene líquido. El líquido se ve blanco en el T2 y negro en el T1. Acá vemos cortes axiales del otro riñón que también tiene un quiste, blanco en el T2, negro en el T1. ¿Sí? Tengo una pregunta. Sí. En la tomografía, entonces, es para chequear nada más. Sí. Siempre se ve hipodenso, con contraste, sin contraste. Si es un quiste, se ve hipodenso. Listo. Salvo, como todo en la vida, ¿no? Viste que siempre en la medicina y Todo en es la vida depende. todo es depende. Porque ahora vamos a ver que, bueno, estos son quistes parapiélicos que les quiero mostrar. Los mismos quistes que veíamos renales, hipodensos, como dijimos, se ven alrededor de la pelvis, ¿no? Ven que se ven estos niveles, luego estos sectores así que están captando contraste ahí. Esos son la vía urinaria que está empezando a excretar contraste, y entre medio de la vía urinaria se ven imágenes hipodensas, mal definidas, que son todos quistes. Si es algo hipodenso, con paredes imperceptibles y que no realza, es un quiste. Ahora, a veces los quistes pueden sangrar, y ahí es cuando tenemos problemas, ¿no? Porque si fuera muy fácil, no tendríamos trabajo, por lo menos nosotros. Los urólogos podrían ver las imágenes solos, pero a veces hay cierta complejidad. Entonces, lo que les dije, de 0 a 20 es un quiste simple. ¿Sí? Ahora, de 40 a 90 unidades de Hounsfield, es un quiste complicado. Quiere decir que tiene sangre. La sangre lo que hace es aumenta la densidad del contenido del quiste. ¿Sí? Entonces, puede ser un quiste simple, líquido homogéneo, o un quiste complicado por sangrado. ¿En qué va a variar eso? ¿Cómo se va a diferenciar un quiste complicado de un tumor y que el quiste complicado no realza? Porque en verdad es sangre adentro del quiste, pero no tiene células. ¿Sí? Entonces, miren esta imagen. Se ve la imagen sin contraste y una imagen nodular bien densa. ¿No ven? Ven que es más densa, o sea, tiene mayor atenuación, pues hiperdensa respecto al riñón que está al lado. Y cuando le ponemos el contraste, el riñón realza y la imagen sigue medio igual. Abajo lo mismo, la misma imagen, bien hiperdensa. Si le medimos las unidades de Hounsfield van a dar 80 unidades de Hounsfield. El riñón bien hipodenso porque es sin contraste, y cuando le damos contraste, la imagen se ve igual, o incluso por un sesgo, digamos, de percepción, una alteración de nuestra percepción, se ve hipodensa, pero en verdad nunca varió de densidad. Lo que pasa es que el riñón, al verse más brillante, nos da la sensación de que la imagen está más oscura, pero en verdad está igual, y el riñón sí realzó. Entonces le ponemos el sello de quiste complicado. ¿Sí? ¿Se acuerdan qué fase era esta que está acá abajo? ¿Alguno no se acuerda? Corticomedular. La arterial. Maravilloso. Todas respuestas correctas. Córtico-medular o arterial también se le puede decir. Muy bien. Una No. consulta. Bueno, dale. No, está bien. Sí, habla. Bueno, gracias. No entiendo la diferencia entre este que no contrasta, el complicado, y el cortical simple, porque tampoco contrasta.
Muy O sea, bien. contrasta, perdón, realza. Está perfecto. No tienen diferencia. Los dos no contrastan. O sea, Ah. en el ítem contraste no hay diferencia, porque ninguno de los dos Ok, contrasta. cuando lo Pero midas, la es donde está la diferencia es diferencia. que compará esta imagen de arriba a la izquierda, que es una secuencia de una fase de tomografía sin contraste, ¿sí? Estamos evaluando esta imagen, comparalo con, por ejemplo, esta imagen. Claro, brilla un poco más. Claro. ¿Por qué? Porque Ok. tiene sangre adentro. Ok. Entonces, si es algo, nosotros le decimos espontáneamente hiperdenso, es porque es una imagen quística con sangre. Obviamente que es un quiste que no va a realzar. La situación de realzar o no es la misma, va a comportarse igual que un quiste. Pero uno va a ser denso y el otro va a ser hipodenso. Pero ninguno de los dos va a realzar. ¿Sí? Sí, Creo te que quería consultar. sí. Ah, bueno. Me Yo encanta te que sean tan iba, civilizados entre ustedes y se den el coso, me parece que es como maravilloso. Sí, yo te iba a preguntar algo parecido, pasa porque me tranquila. acuerdo que la doctora cuando mostraba, porque ponele, yo veo esto en una tomografía y hasta que no hago, como decís, las fases, yo pienso que es algo sólido, no pienso que es algo con sangre. Yo pensé que si tenía sangre adentro se veía más o menos como un quiste que se vería hipodenso, pero como con un salpicado como medio sucio, no que se veía así tan hiperdenso. Bueno, Esto viste, es por está bárbaro lo eso. que decís. Es como tipo, como las barbas, ¿no? Como tu barba, mi barba. Cada quiste, digamos, tiene su cuestión. O sea, digamos, viste, es como la vida misma. O decís, che, qué sé yo, viste, no, mirá, a mí no me crece barba acá. Y bueno, a mí sí, viste, es como decís vos, y está perfecto, y creo que debe haber alguna imagen. Alguna puede tener un salpicadito, alguna puede tener una cuestión ahí, alguno puede ser como este, bien denso. Mi manera de mostrar, yo te muestro este porque es más, por lo menos desde mi punto de vista, es más sencillo para comprender de que tiene sangre homogénea. Pero obviamente, como decís vos, y está muy bien lo que decís, puede ser heterogéneo, en hablar, pero nunca va a variar en que no realza. Entonces es como que está bueno lo que decís vos, ¿por qué? Porque alguien dice, che, porque vos fíjate que este paciente que te estoy mostrando ahora, tal vez es un estadio un poco más temprano, sangró hace poco, y quedó toda la sangre más líquida, homogénea. Pero este tipo tiene 70 años y todo ese contenido líquido está todo hemático, está todo coagulado y hace como especie como de septos, que son los coágulos que están todos septados, y viene a la consulta porque no sabía que tenía quiste complicado, porque no se había hecho estudios antes. Le hacen la ecografía y le dicen, uy, tenés algo heterogéneo, horrible, te pido una tomografía. Le haces la tomografía, y la tomografía es eso que decís vos, heterogéneo, salpicado. Entonces ahí estamos nosotros, humildemente, ¿no? Que justo tenemos la especialidad esta para decir, che, pará, hagámosle contraste. Y vemos con el contraste, comparamos las unidades de Hanfield de ambos y vemos, no, pero no realza, quédate tranquilo. Parece joda, pero justo estoy viendo a un paciente recién igual que lo que decís vos. Que incluso el residente me dijo, no, yo le había puesto en la tomografía, que para mí era un quiste complicado, como casi un hematoma, y el residente me dice, no, sabes que me parece que es un tumor, mirá la resonancia. Y la resonancia parecía un tumor, y le digo, pero mirá el contraste, y no realza. Entonces es como decís vos, y está muy bien que lo digas. Después hay un montón de variedades de la normalidad y de la patología. ¿Viste? Yo te estoy mostrando tipo la media, pero en un Claro, momento como que que... entonces con lo que me tengo que quedar es que el diagnóstico de quiste, más allá como lo puedas ver, porque puede ser complicado o no, es con las fases no realza en ninguna. O sea, ese es como diagnóstico de quiste, se podría decir. Totalmente. Ok. A ver, lo que pasa con lo que pasa con la carrera de imágenes, pero no solamente desde el punto de vista de pregrado, sino de posgrado, pasa que tenemos dos cuestiones distintas. Lo que estás haciendo vos, que es comprender el concepto, que es lo más importante, y al mismo tiempo tenés lo visual, que es la manera de tomarte esta situación. Porque digo, muchas veces, a veces es difícil intelectualizar y tomar desde el punto de vista teórico algo que nosotros vemos como imágenes. Entonces a veces es caprichosa la imagen, porque vos tal vez entendiste todo el concepto y tal vez la imagen te confundió, porque te puede confundir la imagen y vos tener el concepto bien asentado. Entonces, nada, ahí hay una incongruencia que a veces es difícil de superar, ¿viste? De decir, che, pero yo entiendo perfecto el concepto de quiste, pero para mí eso no sé si es un quiste, ¿viste? Yo no lo veo, ¿viste? ¿Qué sé yo? Por eso tratamos
por lo menos yo trato de mostrarte, digamos, en cierto punto, mostrarte lo típico. No, yo igual supongo que también vos después le verás el contorno, a ver si tiene Totalmente. fícula, Hay toda una le cuestión sumarías ahí. la clínica y bueno, nada, sí, obvio. Yo como para entender las imágenes, porque Es que está siento que tengo que bárbaro. mirar 50 imágenes para entenderlo, más o No, menos. no, está bárbaro y está bueno entender el concepto y siempre saber eso que decís vos, ¿no? De que nosotros hacemos una especie de deducción, pero digamos, facilitada por la clínica de la persona, ¿no? A veces hasta incluso los clínicos se sorprenden porque nosotros vemos la historia clínica y dicen, ay, mirá, vos consultás la historia clínica al ver el estudio, y sí, si no, estamos viendo maniquíes, o sea, digo, uno le da una cuestión ahí, y hoy, como decís vos, en el caso de evaluar una lesión renal es difícil, porque no tiene tanta clínica, ¿no? Eso también es algo interesante, ¿no? Si ustedes se acuerdan de semiología, no sé bien en qué año están, perdón, pero no lo sé, pero obviamente que ya tuvieron clínica médica, ¿no? ¿Se acuerdan de lo de tipo dolor lumbar, masa palpable, ¿no? Como la tríada de la masa renal? No sé si Sí, se sí. acuerdan de la tríada de Bullón de la masa renal. Eso quedó viejo, ¿no? Para que venga un paciente con masa palpable y tiene que venir de la jungla, digamos, ¿no? En general no se ve. No se ve acá en Capital, ni en Gran Buenos Aires, ni creo en la Argentina. Son en la mayoría lesiones que por lo general rondan los 4 centímetros y que son incidentales, porque el paciente viene con dolor de panza y el clínico le dijo, bueno, pedí una ecografía y justo le encontraron el tumor renal. Entonces, en general no tienen ni siquiera síntomas. Entonces, eso hace que sean aún más difíciles de evaluar. Bueno, me cuelgo hablando y no terminamos más, pero nada. Bueno, quistes, porque todo genera como un nivel de complejidad, ¿viste? Como matemática, que era como... Y después vienen las derivadas y qué sé yo, y cada vez más complejo y te perturba. Bueno, esto es lo mismo. Quiste simple, Perdón, ¿puedo hacer sí, una pregunta más? por favor. ¿Vos sos Lucila? No, Melanie. Ah, perdón, apareciste abajo, perdón. Si es un quiste complicado que sangra, también se podría ver si haces una ecodoppler. Buena pregunta. Pero no, porque en verdad lo que sangra es vasos muy chiquititos y no es un vaso arterial que vos puedas, por lo general, digamos, lo que uno llama quiste complicado es cuando sangra un pequeño vasito chiquitito del riñón adentro del quiste, pero no es que vos ves una estructura vascular grande que sangra en el quiste. Entonces, no va a tener flujo Doppler eso. Claro. Pero está buena tu pregunta porque si vos pones el box de Doppler en la lesión, no va a tener flujo Doppler. Bueno, Quiere decir que claro, claro. no va a haber vasculatura la lesión. O sea, no es que vas a ver el vaso sangrando, no lo vas a poder ver con el Doppler, vas a ver un vacío de Doppler porque no va a tener vasos, porque no va a tener células, no va a ser un tejido sólido. Listo. Perfecto, gracias. Bueno, entonces vamos en nivel increciendo, digamos, de complejidad, simples, complicados, y después tenemos los quistes que tienen una lesión tumoral asociada, ¿no? Eso lo clasificó Bosniak, que fue un radiólogo norteamericano, en 4 tipos. En verdad son 5 tipos, pero van del 1 al 4, y hay 2 y 2F. Para que entiendan el Bosniak 1 es el quiste simple que hablamos recién. Listo. Ese es un quiste simple, es un quiste Bosniak 1. Es decir, que no tiene riesgo de malignizarse. El paciente le ven por ecografía, por tomografía, por cualquier método del quiste y dice, bueno, vaya a andar a tu casa y no vengas nunca más porque el quiste, no te vengas a controlar un quiste. No se controla. Después tenemos el Bosniak 2, que tampoco se controla, que son o los quistes complicados, que midan menos de 3 centímetros, o los quistes simples, pero que tienen una pequeña irregularidad o una calcificación en la pared, y uno le pone 2. Es una disquisición totalmente inútil, ni el 1 ni el 2 se controlan. Chau, a tu casa. Ahora, después tenemos el 2F. El 2F son quistes complicados, con sangre, más de 3 centímetros. 3 centímetros parece no mucho en la vida real, pero en el cuerpo humano es bastante, 3 centímetros. O quistes simples, que tengan ya un septo un poquitito más grueso, que lo podés ver bien. Obviamente que esto es todo subjetivo, ¿no? Después hay un montón de clasificaciones que no vienen al caso, pero uno le pone 2F. Cuando un quiste dice, este me gustaría verlo en 6 meses, le pone 2F. Como ven acá abajo, el riesgo de malignización de 2F va de 0 a 38%, o sea que es una bolsa de gatos. Simplemente es decir, no me gusta tanto. Lo que tienen que saber ustedes son el 3 y el 4. El 3 es cuando es un quiste simple, el quiste hipodenso que les mostraba,
pero que tienen septos gruesos, septos, bandas, que realzan con contraste, es decir, que tienen más de 20 unidades de Hounsfield de diferencia. Y el 4 es cuando en cambio de septos ves nódulos. Ven un nódulo en la pared que realza. Tanto el 3 como el 4 se operan, como si fueran tumores, porque el riesgo de malignización va de 25 o 30% para arriba. ¿Sí? Entonces, si uno ve un quiste simple, como decía Fernández, ¿Arián es el nombre o sigue? ¿Arián? Sí, ¿te no, llamas? no, Arián Danel. Mira, qué nombre. Bueno, Arián, como decía Arián recién, los contornos simples que no se ven es un quiste simple. Ahora, si uno le ve paredes o septos gruesos, ya no es un quiste simple. Ya es un quiste Bosniak, puntos suspensivos. Si tiene septos gruesos que realzan, es 3. Y si tiene un nódulo en la pared, es 4. Ejemplos. El simple es el que vimos recién. Hipodenso, paredes que no se ven, imperceptibles, y el refuerzo posterior en ecografía. Este 2F, no lo miren ni siquiera, porque es como para que tengan una idea. Esos septos que realzan, que tampoco te dejan tan tranquilo, uno le puede poner 2F y lo controla. Es como poner una excusa para que el paciente vuelva a la consulta. Y después, los más importantes. El 3, el septo grueso que realza, como ven en la flecha, y el 4, donde ese septo grueso que realza ya tiene forma de nódulo. ¿Sí? Les voy a mostrar otro ejemplo ahora, para que vean. Y miren la reconstrucción que hice. Ojo. Miren, quiste hipodenso, y ven con el contraste un nodulito en la pared. ¿Ven? Que realza en forma de nódulo. Ahí ven otra imagen en otro plano, pero el mismo nódulo que realza. Y abajo otra imagen nodular más grande que realza con contraste. Obviamente que ustedes me van a decir, bueno, pero no pusiste el sin contraste para ver si realza. Bueno, nada. Pero créanme, es una cuestión de fe, de que sí realza. Y acá tienen la reconstrucción donde se ve la imagen quística y los dos nodulitos sólidos en las paredes de la imagen quística. Este paciente le ponemos Bosniak 4, porque tiene nódulos que realzan en el quiste. Y va directamente a operarse. Muy bien. Y después tenemos la enfermedad poliquística renal, ¿no? Cuando en cambio de un quiste o 2 quistes, todo el parénquima renal está reemplazado por quistes, lleno. Como ven acá, los riñones casi no se ven, no se ve parénquima, se ve todo reemplazado por quistes. Ahí vamos a pasar un poquito más rápido. Ahora tenemos también los riñones son pasibles de patología difusa, no solamente quística, sino también tumoral. Cuando vemos muchos tumores de riñón, ahora después vamos a ver específicamente los tipos de tumores de riñón rápido, múltiples tumores renales, pensar siempre en von Hippel-Lindau. En un 30% de los casos son carcinomas de células renales de bajo grado, ¿no? Cuando vemos muchos nódulos sólidos renales, pensar en eso. Y cuando vemos muchas lesiones grasas, pensar en una esclerosis tuberosa. Acá me voy a detener un poquito. Ahí vemos, este es un corte coronal, el de la izquierda, vemos las dos siluetas renales de 2 riñones, y vemos estas imágenes nodulares, hipodensas, que ustedes en primer término pueden decirme, che, parecen quistes. ¿Sí? Entonces yo les diría, ojo, miren la imagen esta, por ejemplo, que estoy marcando con el mouse, o del otro riñón, esta imagen, y compárenla con la grasa peritoneal o extraperitoneal o lo que sea, la grasa que está acá abajo, por ejemplo. Ven que tienen la misma atenuación. Son iguales de color. A diferencia, por ejemplo, de esta imagen que está acá, que se ve un poquito más gris. Bueno, no importa, pero estas imágenes se ven bien negras. Cuando uno tiene una lesión bien negra, negra en el riñón, es grasa. No es líquido. Si medimos las unidades de Hounsfield de esta lesión, van a dar mucho menos de lo que habíamos hablado, que un quiste. Estos nódulos son nódulos de grasa. Los nódulos de grasa son lo que se llama angiomiolipomas. Son los nódulos más frecuentes del riñón. Y la esclerosis tuberosa hace angiomiolipomas múltiples bilaterales. Entonces, como ustedes ven, se ven múltiples nodulitos grasos en ambos riñones. Ahora vamos a repasar los angiomiolipomas después, más adelante, porque son bastante frecuentes. Ya estamos terminando. Yo sé que ya están medio cansados, pero estamos terminando, así nos vamos a comer cada uno. Yo como la comida acá del hospital, que no es tan rica, pero bueno, cada uno come lo que puede. Espero que coman algo mejor que yo. Perdón,
¿puedo hacerte una interrupción y preguntarte algo? Por favor, no me pregunten más si me pueden preguntar, ¿eh? Pregunten directamente Bueno, porque estoy para eso. Díganme. hablando era lo que había preguntado una compañera en realidad, de quistes simples versus Sí, el complejo que tiene sangre. sí, Ambos en la tomografía, o sea, uno se ve negro, el simple, porque es agua, y el otro se ve apenitas más gris, eso solo, el que sí, está apenita más sangrando. gris o bastante más gris, Ah, se puede ver digamos. como tipo tirando al blanco, pasa que, Tirando al no blanco, sé, bueno, no sé, mirá, a ver, espera. Todo es subjetivo en la vida, ¿viste? O no sé si todo, pero bueno, depende de la corriente. Pero si vos ves acá, la imagen de arriba a la izquierda, apenitas, se ve más blanco. No sé, digo yo, se ve como, si vos ves, es la sí, estructura más blanca que ves alrededor, digamos. O sea, lo que yo te quiero explicar es, si vos lo ves hipodenso, es un quiste. Si vos lo ves igual que el riñón, si vos lo ves de este color que se ve el riñón, o sea, el hipodenso, el isodenso o el hiperdenso, en este caso es respecto al riñón, ¿no? La referencia para decir más, menos o igual es respecto al riñón. Si vos lo ves menos denso que el riñón, puede ser un quiste. Si vos lo ves mucho, mucho menos denso que el riñón, probablemente no sea agua, sea grasa, ¿sí? Como la grasa perirrenal. Si vos lo ves menos denso que el riñón, es líquido, es un quiste simple. Si vos lo ves isodenso al riñón o muy similar al riñón, probablemente tenga células eso. Hay que tener cuidado porque se ve igual que el riñón. Y el riñón tiene parénquima, entonces tal vez es un tumor. Ahora, si vos lo ves hiperdenso respecto al riñón, como en este caso, más denso, y probablemente es un quiste que tiene contenido de sangre. ¿Se entendió? sí, Igual es la cuestión, digamos, de hay que darle tiempo, digamos, a que germine, ¿no? claro, pero bueno, Pero usted, vos lo que tenés que analizar, esto es en riñón, en hígado, y esto no sé si es, el propósito es tanto como para el examen, ¿no? Porque el examen yo creo que los van a probar todos, porque veo que son de gente que se preocupa y todo, pero más o menos para ustedes. Incluso una lesión quística hepática. Ve un nódulo hepático, un nódulo, un redondel en el hígado. Bueno, ¿cómo es con respecto al hígado? ¿Es eh, hipodenso, es isodenso o es hiperdenso? Si es hizo, claro, y siempre es con respecto al hígado, no con respecto a otra cosa. Con respecto a la estructura en la que está. Si uno lo ve que es hipodenso y dice, bueno, y debe ser líquido. Pero bueno, pasémosle contraste. Si uno le pasa contraste y eso no varía, es un quiste. Si uno lo ve hiperdenso, dice, muchas cosas hiperdensas no hay. Puede ser sangre. Pasémosle contraste. Si uno le pasa contraste y eso no varía, y bueno, es un quiste que sangró. Ahora, si uno lo ve isodenso, lo ve igual que el hígado o muy parecido al hígado, y le pasa contraste y realza, y es un nódulo. Después, tanto en el hígado como en el riñón, le podemos poner más, afinamos el lápiz y decimos, bueno, es un nódulo benigno, maligno, pero por lo menos ese es el planteo que usted tiene que tener ante una imagen focal de cualquier órgano. Es decir, ¿cómo se ve con respecto al órgano? Porque quistes hay en toda la economía, digamos, en todo el órgano humano, todos los tejidos, por lo menos en la patología abdominal, hay quistes. Entonces, un quiste hepático, un quiste renal, un quiste pancreático, ¿cómo se ve? Y como decía recién Marián, después ven los contornos. Las paredes son finas o tiene un nódulo en la punta. Porque tiene un nódulo en la punta y un quiste con un tumor. ¿Me explico? Ese es me gustaría que se lleven esa manera de encarar, digamos, la imagen. Después tiene toda su variación personal de cada paciente, ¿no? O tumoral de cada tumor, pero ustedes tienen que plantearse cómo es con respecto al riñón, en este caso. Por ejemplo, sí, los tumores malignos más frecuentes son los tumores de carcinoma de células claras. Los carcinomas de células claras son tumores muy malignos, muy heterogéneos y que tienen una alta replicación. Entonces, son tumores hiperheterogéneos. No es que van a tener solamente un componente sólido, sino que pueden tener necrosis centrales, por lo general, pueden tener degeneraciones quísticas, pueden tener sangre, pueden ser bien heterogéneos, ¿no? Ahí se empieza a complejizar la cosa. Ahora, lo que sí tienen es realce.
Y como son nódulos hipervasculares, porque tienen mucho replicación celular, mucha angiogénesis, captan mucho con contraste y después pierden todo ese contraste rápido, ¿sí? Entonces eso hace que sea diferencial el realce del nódulo con respecto al resto del riñón. Le voy a mostrar. Yo tengo una pregunta. Sí, Lucía. O sea, con las cuestiones tumorales, el angiomiolipoma, que es graso, se va a ver negro, ¿no? O sea, más hipodenso. En cambio, los tumores más, o sea, más sólidos, o sea, que tengan población celular y demás, se van a ver más isodensos con respecto a ese órgano. Espectacular. ¿Sí? Ah, ok. Maravilloso. Maravilloso, sí. La verdad que estoy muy contento. El grupo me tocó muy contento. Perdón, re molesta, pero, o sea, yo lo pienso tipo, Ey, pero estamos para eso, ¿eh? O sea, digo, yo ya les dije, o sea, la clase no es tan larga para que preguntemos y charlemos, así que decime. no sé, onda la técnica. Tipo, si es algo sólido, va a brillar, y si es líquido, no. Sí, bueno, Bueno, brillar me da uno, o medio. sea, en la red Brillar me da son medio tipo como tipo escenario, ¿viste? Como va a brillar. Pero digo, no es tan así. Acordate, si es algo hipodenso, es líquido. Si es algo que brilla solo, ojo, porque puede ser sangre. Ahora, Ah. si es algo que se veía igual que el riñón, como dijo Lucila, igual que el riñón, y le pasamos contraste y realza, ahí es sólido, ¿sí? Uno tiene que sospechar en lo que es de lo sólido, en lo que es igual al parénquima que estamos viendo, digamos, o muy parecido. Igual puede no ser, ¿sí? Pero, o sea, la sangre resaltaría con un contraste, no es que sin contraste va a brillar. Bueno, está buenísimo lo que decís, porque es una duda que se tiene mucho. Y ¿cuál es la duda que estamos diciendo? Es la sangre que está dentro de la aorta, en el sin contraste se ve negra. No sé si Mm. ibas por ese lado, pero igual me gusta aclarárselo porque tal vez después en algún momento les viene esa duda y dicen, che, ¿por qué no le pregunté esto? Porque ahora es contraintuitiva esta situación. Sangre hay en todos lados del árbol arterial. Si hacemos un sin contraste, la aorta se va a ver negra. Entonces, como la sangre es espontáneamente blanca en un quiste, pero en la aorta no. ¿Por qué? Porque se descompone la sangre en el quiste, no está como en el flujo sanguíneo, está descompuesta, el grupo M se descompone, y eso hace que se vea espontáneamente blanca. La sangre que está extravasada en una estructura. Cuando la sangre está en el circuito arterial, se ve negra. Nosotros cuando pasamos contraste, hacemos dos efectos. Teñimos la sangre y teñimos el espacio. Ojo con esto porque es una cosa compleja. Bueno, no es tan complejo, en verdad no hay nada complejo de esto, pero no importa. Teníamos el espacio extracelular intratumoral. El contraste nunca entra dentro de la célula. Me encanta porque estoy haciendo gestos como si fuera, bueno, nunca entra dentro de la célula, ¿viste? Entra en el espacio extracelular. Y a su vez tiñe la sangre. La sangre que está en el torrente, el árbol arterial o venoso. El quiste queda excluido, obviamente, del torrente vascular y la sangre se descompone y entonces aumenta la densidad de ese quiste. Por eso cuando el quiste tiene sangre, se ve espontáneamente denso, totalmente brilloso espontáneo, con distintos tonos de brillo de acuerdo a la degeneración de la sangre. Perfecto, ¿Sí? Que es un independientemente del poquito, contraste, sí. que es independiente de contraste, que es lo que decía Ariane, que claro, el tipo viene dentro de 3 meses y tal vez se coaguló un poco y se ve de otro color, de otro tono, no sé, con otra atenuación le diríamos. Pero yo les muestro lo más común, que es cuando la sangre está en una etapa subaguda tardía, que se ve espontáneamente bien densa. Ahora les voy a mostrar un tumor de carcinoma de células renales que ven la fase arriba a la izquierda sin contraste. No es el mejor ejemplo, después tengo otros ejemplos, este tal vez no está tan marcado, y voy a mostrar otro después. ¿Ven que no se ve una lesión circunscripta bien clara? Se ve todo en medio de un riñón como borrado ahí, pero no se ve claro, algo hipo o hiperdenso. Díganme que sí, por favor, porque Sí, o sea, una cosa gris rara. se ve una cosa ahí rara, pero que no se diferencia mucho del resto del riñón, ¿viste? Como que se ve
Esto que después van a ver que realza, eso que se ve ahí, se ve como algo nodular, pero que en verdad está medio igual que el resto del riñón. Sí. Cuando le pasan contraste, esta es la fase córtico-medular, que salió medio fea, pero pueden ver esta que abajo que salió más linda. ¿Ven cómo realza la lesión? Realza. Ah, tipo bien periférica. Sí, realza periférica porque, como les dije, puede tener necrosis, y las necrosis habitualmente son centrales, pero realza. Eso es lo que se tiene que quedar. La necrosis, como ya no tenés vasos, no tenés células, no tenés nada, se ve hipodenso. Por eso. Totalmente, totalmente. Por eso le decimos a veces desde las imágenes que tiene un componente quístico necrótico, ¿no? Que da como si fuera un quiste central al tumor. Pero obviamente, ¿qué es esto? Heterogéneo, ¿ven? Que realza. Y como ven, ¿se acuerdan? Porque me lo dijeron recién, la córtico-medular era la fase más temprana y la lesión ya está realzando. Entonces, esto quiero que se lo queden claro. Una lesión de riñón que realza bien temprano, en esa fase córtico-medular, es un carcinoma de células claras. ¿Sí? Otro ejemplo. Este ejemplo está distinto, como que las ventanas a veces son distintas, los tonos de grises que uno puede modificarle, pero si ven en esta imagen de la izquierda, ven cava inferior, aorta pintada. Es una fase córtico-medular. Esta fase es la misma que esta, pero ves en este tiene más brillo por una cuestión de la imagen. Y vemos la lesión. Ven que la lesión es heterogénea, con áreas hipodensas y áreas que realzan, contornos bastante ondulados, mal definidos, ¿no? Nada que ver al quiste redondito perfecto que habíamos visto. Es bastante heterogénea y realza con contraste. ¿Ven esos sectores que realzan? Este es un carcinoma de células claras típico. ¿Sí? Lo más frecuente, 70% de los tumores. Lo que más van a ver. ¿Cómo se ven? Isodenso sin contraste, realza en la fase córtico-medular, en la bien temprana, heterogéneo. ¿Sí? Otro ejemplo. El tumor. A la derecha es un tumor. Estas son secuencias, la de la derecha son secuencias de resonancia con contraste y que está saturada la grasa. La imagen que van a ver es muy similar a la tomografía, no tiene diferencias, así que más o menos lo mismo. Una lesión que no capte, que es nada, isodensa con respecto al resto del riñón y que capta con contraste. ¿Sí? Como ustedes saben, los estadios de los tumores renales involucran también el compromiso de la vena renal. Los tumores, los cánceres de células claras, en general se extienden hacia la vena renal. Y miren la imagen de la izquierda que tenés ya una afectación de todo el tumor, de todo el riñón. Y como ven, esta es la vena renal, el tumor está empezando a irse por la vena renal. Esto obviamente que no lo vamos a tomar ni nada, es para que ustedes vean cómo se ve el tumor metiéndose por la vena, ¿no? Otros ejemplos, miren estos tumores totalmente heterogéneos, acá como decían, con el área hipodensia quística, pero con sectores de realce, y cómo se va metiendo por la vena, miren. Y estas son secuencias de resonancia donde vemos lo mismo, miren el tumor se está invadiendo todo el riñón y se va metiendo por la vena. Ya sube la vena cava. Ha habido casos en donde ha habido casos que yo los he visto, que el trombo del tumor sube hasta la aurícula. ¿Sí? Lo tienen que operar un neurólogo, un cirujano general y un cirujano cardiovascular. Bueno. Otro ejemplo, miren, son secuencias de resonancia más complejas, pero ven cómo se ve el compromiso, lo que les estaba mostrando. Ven el tumor que se mete por la vena y va subiendo. ¿Sí? O sea, esto se ve en fase venosa una vez que, o sea, cuando está pasando. Exactamente. Se ve como un defecto de relleno en la fase venosa. Bueno, esta es una... No entiendo por qué decís en la fase bien temprana córtico-medular. Y tipo, ¿qué pasa en la no temprana? No entiendo. Está bien, perfecto. Como yo te dije antes, a ver, para. Volvemos acá. Te mostré esto, ¿viste? Esas son las 4 fases para evaluar el riñón. El sin contraste, la córtico-medular, la venosa y la excretora. ¿Sí? El paciente está acostado en el tomógrafo. Le pones una vía, un acceso venoso. Le pasás contraste. ¿Sí? Contraste iodado. Contraste entra por la vena, va a la cavidad derecha cardíaca, pasa a las cavidades izquierdas y pasa a la economía, digamos, a los distintos órganos. Nosotros
Decimos, quiero evaluar el abdomen, ponemos el foco en el abdomen. Cuando lo evaluamos en un corto tiempo de transcurrido, después de la inyección de contraste, tenemos la fase córtico-medular, Sí. ¿no? Que es, ustedes me decían fase córtico-medular y algunos me dijo arterial. ¿Por qué? Porque se ven las arterias. Es bien temprana, o sea, pasó un breve tiempo después de haber sido inyectado el contraste. ¿Sí? Sí. Vos decime si me seguís. Ahora, si dejamos pasar un tiempito más, no les puse números, pero eso se hace más o menos a los 30 segundos de pasado el contraste. Si deja pasar un poquito más, 1 minuto y medio, ya volvió la sangre contrastada al corazón y está volviendo por el sistema venoso, ya tenemos una fase venosa, que en el riñón le decimos nefrográfica, que es esta fase que se ve acá. Todo el riñón Sí. de un color grisáceo. Y si esperamos 3 minutos, 7 minutos, el contraste es captado por los riñones y excretado por la vía urinaria. Y tenemos la fase excretora. Entonces, Sí. cuando yo digo temprana, o arterial, o córtico-medular, me refiero a lo mismo, me refiero a esa fase bien tempranita, bien post-administración de contraste. Pensé Los que tumores... se dividía la misma ¿Cómo? fase, ¿no? Que pensé que se dividía en córtico-medular temprana y No. córtico-medular tardía, ¿no? Perdón, Ahí sí, no. fue un problema mío que utilicé otro término. Los carcinomas de células claras realzan en esa fase córtico-medular. Sí, perfecto. Volvamos. Es el grupo más participativo que tuve en mi vida, te digo O sea, estoy emocionadísimo. O sea, voy a ir a... Perdón por Te hago una interrumpir. consulta. Sí, Cuando vos ves que el cáncer o el tumor ya invadió la vena renal, ¿te sí. fijas, no sé, los pulmones a ver si hay metástasis? ¿O te limitas a estudiar lo que te pidieron No, ver? en todos los pacientes, digamos, bueno, eso ya es una situación medio como posterior, digamos, todos los pacientes tienen un motivo de estudio. En este caso estoy mostrando todos casos que involucran lo que decimos estadificación. Lo que decimos estadificación es una estadificación local y una estadificación a distancia de todos los pacientes. Entonces, si vos ves un tumor renal, sí o sí el paciente tendría que tener un estudio de pulmón y un estudio abdominopelviano, donde uno tiene que valorar los sitios donde habitualmente dan metástasis los riñones. Pulmón, óseo, y en último término, ya con una enfermedad más avanzada, evaluarle el páncreas, evaluarle las suprarrenales, evaluarle todos los lugares donde son pasibles de hacer metástasis, obviamente. No necesariamente cuando el paciente tenga el compromiso de la vena va a tener metástasis, ¿sí? Porque es una cosa medio compleja. Me van a seguir haciendo preguntas y no nos vamos más, pero está bien que me hagan preguntas igual, pero el problema mío es que yo me voy. La metástasis no ocurre por compromiso de ese tumor que entra en la vena, ¿sí? La metástasis ocurre porque las células tumorales discurren por el drenaje venoso del ácigos. Viste que la vena cava inferior discurre por los ácigos y va a lo que se llama el plexo de Watson, ¿viste? El plexo perivertebral, y las metástasis discurren por ese lado. No son localmente, no se generan por el tumor que entra dentro de la vena. Eso es una invasión local del tumor. La metástasis pasa tiene otra fisiopatología. Entonces no es que porque el tumor haya invadido la vena es más pasible que tenga metástasis. O sea, sí, pero no porque el tumor invadió la vena, sino porque ya tiene otro estadio tumoral. Pero no es que las células tumorales van a discurrir por esa vena. ¿Me explico? Sí, sí, perfecto. Pero igual todos los pacientes se estadifican. Toda la disquisición que le hice con los carcinomas papilares, con los carcinomas de células claras, hipervasculares en la córtico medular, lo contrario es el papilar. El papilar es una lesión isodensa, pero que realza muy tenuemente con el contraste, ¿sí? Progresivamente. En cambio de ser hipervascular en la córtico medular o la arterial o la temprana, este va a ser muy leve, muy amesetado el contraste, ¿sí? Son los dos tumores más frecuentes malignos, el carcinoma de células claras y el papilar. ¿Ven la lesión? Isodensa con respecto al riñón. No se diferencia con respecto al riñón, y cuando uno le pasa contraste, realza muy levemente. Realzan tan levemente que a veces es imperceptible y uno tiene que ponerle las unidades de Hounsfield para objetivarlo, ¿sí? Porque usted me va a decir, pero ¿cómo no me doy cuenta y si realza? No, y no, porque a veces es muy difícil
de darse cuenta si realza. Miren estas imágenes del medio, axiales. Es muy difícil decir si realza o no. Uno tiene que poner las unidades en Humphrey. Parece un quiste. Totalmente un quiste complicado, un quiste como lo que estuvimos hablando. Se ve isodenso con respecto al riñón, no se ve hiperdenso, es una cosa en contra, y aparte uno le pone la unidad de Hanfield y realza, pero a veces no puede objetivarlo solamente de manera visual. Y tienen una característica típica, que es que se ven hipointensos en el T2 de la difusión, de la resonancia. Es la imagen que se ve arriba a la izquierda. Grábense esta imagen, una lesión negra como esa, hipointensa en T2, son los papilares. Para que tengan ese dato. En T2 se ven negras, es un papilar. El carcinoma de células claras se va a ver heterogéneo, quístico, como dijimos, va a realzar y va a ser bien hipervascular, y esta es una lesión que a veces resulta difícil diferenciarla de un quiste, y que realza muy tenue con contraste. Listo. Perdón, ¿es la pelota esa negra? Es la pelota, sí. Me quedé No se las mirando mostré. la cosita blanca, no. Ah, perdón, es esta pelota negra que se ve acá. Sí. ¿Ven? Se ve bien negro y con el realce ven que realza muy poquito. Esto es sin contraste, esto es con contraste, muy poquito. Son los dos tumores que tienen que saber. Carcinoma de células claras. Pregunta, doctor. En la tomografía se veía como hipodenso cuando se realzaba, como que en relación a lo que era antes. Muy bien, perfecto, porque como ustedes saben, el riñón tiene esas fases córtico-medular. La lesión, como realza tan despacito, tan tenue, va a realzar menos que el resto del riñón. O sea, la lesión no va a ser hipodensa en el sin contraste, pero cuando le pasemos contraste va a ser siempre menor que el parénquima renal adyacente. Okay. ¿Sí? Porque va a realzar muy poquito. A diferencia del otro, del carcinoma de células claras, que era igual o más que el riñón. ¿Sí? Claro, porque tiene más vasos, claro. Muy bien. Maravilloso. Me encanta que haya quedado bastante bien. Y después, los tumores de células transicionales, obviamente los tumores de la vía urinaria, ¿cómo los van a ver? Y bueno, van a tener que ver la vía urinaria. O sea, desde los grupos caliciales, pelvis a los uréteres. Y ahí, ¿cuál va a ser la fase útil? La fase excretora que les dije. La fase donde va a tener toda la vía urinaria pintada. ¿Por qué? Porque miren este ejemplo. Vemos el riñón con algunos quistes y nada, no nos llama la atención nada. Pero cuando vamos a la última fase, vemos cómo está la pelvis que veíamos perfecta acá, en la fase nefrográfica, hipodensa, porque todavía no está pintada, se pinta solamente en la fase excretora. Vemos que en la fase excretora queda como mordida. ¿Sí? Y decimos, opa, hay algo ahí. Cuando vamos a ver, vemos que hay algo, un tejido sólido que realza dentro de la vía urinaria, pero la manera de verlo es en la fase excretora. Cuando está toda la vía urinaria bien pintada porque está excretando contraste y vemos un defecto de relleno, que decimos nosotros, o defecto de opacificación, que ahí lo vemos bien clarito. Hola. Sí, por favor. ¿Cómo decías? Perdón. Exactamente, muy bien. Que hace ese defecto de relleno. ¿Viste? Como una mordida. Totalmente, todo pintadito. ¿No? ¿Recuerdan la primera imagen que les mostré de los 4 riñones? Todo pintadito blanco sería la cosa normal. Bueno, y acá es otros ejemplos, ¿no? Un montón de ejemplos de tejidos que a veces se ven más claritos, otros que se ven menos claros, pero la imagen que me gustaría que se quede es la imagen de abajo a la derecha. Miren, se ve el grupo calicial superior y el defecto de relleno. Ahí ya decimos, ahí hay algo. El paciente está con hematuria, con algo, y vemos un defecto de relleno, listo, ahí hay algo. Otro ejemplo similar, miren cómo se ve. Mordido por algo. Nada, es un carcinoma de células transicionales, es un carcinoma de urotelio. ¿Sí? Una pregunta, una vez Sí. que vos ves eso, ¿no tendrías que ir directamente a ver también el uréter o la vejiga? Porque no es común que aparezca en ambos lugares al mismo tiempo. Totalmente. Las evaluaciones nuestras son de diafragma hasta el pubis. Y la fase excretora tiene que ser de todo el abdomen. Y si encontramos ok, un defecto de relleno, buscamos a ver si hay otro. En Ok. cualquier otro lado, incluso en la vejiga.
Porque es verdad, como decís vos, no solamente que hay múltiples, sino que a veces hay metástasis que caen por la vía urinaria y pueden ir a otros lados. Entonces, vemos toda la vía urinaria de ambos lados. Totalmente. Y siempre buscando lo mismo, defectos de relleno. ¿Sí? Por ejemplo, este caso, una lesión en el uréter distal, ¿no? Esta secuencia que está acá es como una secuencia, como no sé si habían visto, de colangioresonancia. Bueno, una colangioresonancia, pero para una uroresonancia. O sea, lo mismo que la colangioresonancia, pero para ver la vía urinaria en resonancia. Y se ve el defecto, si ven abajo, de relleno de la lesión. En estas secuencias, que son secuencias T2, se ve como el uréter que estaba dilatado tiene una cosita negra que está medida ahí, un tumor de uréter distal. ¿Sí? Y se operó el paciente. Miren lo que era la lesión. A estos pacientes se le hace nefroureterectomía, ¿no? Se le saca el uréter y se le saca también el riñón porque el riñón había estado completamente degenerado, uronefrótico y no funcionaba más. Y ahí está la lesión. Bueno. Rápido esta parte porque ya todo lo que tenían que saber lo saben, pero para que vean otras cosas por una cuestión de nada, de que falta un datito y... El paciente se opera, miren arriba, tenía esta lesión. Les pido a ver si me dicen qué tipo de lesión puede ser. Se ve isointensa con respecto al resto, o isodensa con respecto al resto del riñón, perdón, isodensa con respecto al resto del riñón. En esta fase, que es la fase córtico-medular, realza, si ven sectores que realzan, heterogénea. Células claras, ¿no es este? Muy bien, es un células claras. Se operó. Y miren, justamente lo que me hacía una pregunta alguna de las chicas, que no me acuerdo el nombre porque no me aparece de ahí en la fotito, pero una que me preguntaba, o me parece que era una o uno, no sé, bueno. Sí, yo que saqué la cámara capaz. Perdón, igual no pasa nada, sí. No es para que tengan la cámara, yo porque no te detecté ahí en el cosito. No, bueno, que vos me decías, o alguien me decía de lo de la sangre, ¿viste? El Doppler y la sangre, y si se ve la sangre, miren, el tipo se operó, el tipo, vamos a ponerle tipo, no sé si, no me acuerdo si era mujer o hombre el paciente, pero se operó y se le ve esta imagen. Entonces la sospecha era, che, le volvió el tumor. La imagen ahí, el tipo recién operado, ¿qué hacemos? Le pasamos contraste. Y vemos que tenía esa imagen ahí, ¿ven? Central, que realza con contraste, ¿lo ven eso? Acá en el medio. Bueno, Sí. eso que realza con contraste, que se ve el contraste ya puro que sale, eso era un pseudo aneurisma, ¿no? Una complicación quirúrgica. ¿Sí? Esto no es para que, no le voy a tomar ningún examen, pero para que vean que también vemos las complicaciones, ¿no? Es un pseudoaneurisma, es decir, una malformación vascular por la cirugía, ¿no? Un sangrado ahí. Y con el tiempo lo fuimos controlando y miren cómo se ven los clips, estas imágenes bien, ven que hacen este destello, que son los clips de la nefrectomía parcial, y vemos cómo va, el pseudoaneurisma fue disminuyendo con el resto de los controles. Entonces también vemos las complicaciones a veces, y a veces confunden. En este caso, distinto. Miren, paciente operado. ¿Ven esto que se ve blanquito ahí? Era uno de los clips quirúrgicos de la nefrectomía parcial. Y le vimos que le apareció esta imagen nodular. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicimos? Medimos las unidades Hounsfield y nos da 45. Nos da un intermedio. Si se acuerdan, era como de 0 a 20 y de 40 a 90. Este da 45, quedó casi en el medio. No es un quiste complicado ni es un quiste simple. Y se ve, como ven, isodenso respecto al resto del riñón. Nos llamó la atención. Le dijimos, bueno, pasémosle contraste. Le pasamos contraste y pasa de ser 45 a 86. Bueno, nada, realza. El paciente se operó. Esta es una reconstrucción que hacemos acá en el hospital y el coronal, y miren lo que era una recurrencia de su tumor sólido a ese nivel. Entonces, con esas tres, es como acordes de la guitarra, ¿no? Esos 3, 4 acordes de cómo se ve sin contraste, cómo realza, cómo son las formas, cómo son los contornos, ya llegan a por lo menos, estimar un diagnóstico, ¿no? Bueno, rápido, patología benigna, las pielonefritis. Las pielonefritis se ven como sectores como el riñón con el realce totalmente heterogéneo. ¿Sí? Les voy a mostrar. Básicamente es eso que tienen que saber. Esto igual se los doy para que lo vayan, se lo van a mandar en PDF para que lo revisen, pero para que tengan una idea, el riñón bien heterogéneo. Y miren los ejemplos. Ven estas imágenes como triangulares, como
con el vértice en el seno renal y la base en la cortical, son defectos de opacificación, defectos de perfusión del riñón debido a la infección. Una cosa muy frecuente de ver, paciente con fiebre, no lo encuentran el foco, le hacemos el estudio y se ven esas cosas radiadas, con menos realce, heterogéneo, de todo el riñón, sin una lesión sólida, es una pielonefritis, es muy común de ver, ahí tenemos varios ejemplos. Ven cómo se ven, como imágenes así, radiadas, hipodensas, típico de la pielonefritis. Y los angiomiolipomas que les dije anteriormente, los angiomiolipomas se ven grasos, igual que la grasa circundante o muy parecida en tomografía. Este es el lugar donde duermen los residentes, entonces nada, pasan a buscar cosas, pobres, pero ya me voy a dejar que vengan un ratito. Ya terminamos. La ecografía se ve hiperecogénica, la grasa se ve hiperecogénica como la grasa perirenal, se va a ver igual. Lo que tienen que ver es siempre una lesión que se ve igual que la grasa alrededor del riñón. Y esto es más complejo, pero con la resonancia, lo que tienen que ver es que la lesión, por definición, si ustedes dicen, ¿cómo se ve la grasa en resonancia? Y se ve blanca en el T1 y blanca en el T2. Bueno, entonces la lesión, si es un angiomiolipoma, se va a ver blanco en el T1 y blanco en el T2. Si se ve blanco en el T1 y blanco en el T2, es grasa. Nosotros hacemos aparte secuencias que saturan la grasa, como es la de abajo. Cuando se satura la grasa, si ven la grasa que se veía blanca en el T2 y blanca en el T1, en la saturación grasa también se ve negra, porque se saturó la grasa. Y la lesión, como es grasa, se ve negra también. Entonces, si quieren este cuadro de angiomiolipoma, mírenlo, porque en verdad es básicamente un nódulo con grasa que se ve, se comporta igual que la grasa perirrenal, es un angiomiolipoma. Y ya nos quedamos tranquilos porque el angiomiolipoma no se maligniza ni se controla, ¿sí? Bueno, Pregunto, esto ya... Ay, sí, qué susto. perdón, en la imagen pasada, ¿estaba sin contraste la resonancia? ¿Esta? Sí, sin Eh, ¿Ah, esta de no, acá? sí, Sí, sin sí. contraste. Sin Sin contraste y se contraste, ve sí. así, saltado. Ah, joya. Sin contraste y se ve blanco, blanco en el T1, blanco en el T2. Sin contraste, porque es grasa, como la grasa perirrenal, se comporta igual. Dale, Bueno, gracias. esto ya lo Hago vimos. una consulta capaz Sí. medio boluda, pero si es No, angiomiolipoma, ¿por qué solamente se ve grasa? ¿No tendrías que ver muy bien. vasos Bueno, y músculo? ¿No? nada, abriste la puerta a un capítulo así. Los angiomiolipomas, como bien decís, angiomiolipoma, tienen 3 componentes. El componente más característico y el componente que habitualmente predomina es el componente lipoma. Ok. Ahí, cuando uno le pasa el contraste del angiomiolipoma, de acuerdo al componente angio, va a realzar distinto. Y hay un grupo gigante de angiomiolipomas que no tienen contenido graso. Tienen más contenido de angiomio que de grasa. Y esos son un problema diagnóstico importante. Pero bueno, yo te estoy mostrando, como dije anteriormente, la norma. Cuando el angiomiolipoma tiene escaso contenido graso, es un problema diagnóstico bastante importante. Y bueno, nada, se hacen un montón de cosas y de secuencias y de estudios que tal vez no vienen al caso, que complejizan un poquito el diagnóstico. Pero bueno, para que tengas presente que sí, ni hablar. Tiene 3 componentes, pero se ve la grasa fundamentalmente porque es lo que abunda. Bueno, Rápido, entonces, faltan 5 o 6 diapositivas. Tumores vesicales, las imágenes últimamente están ayudando a diferenciar entre un T1 y un T2. ¿Cuál es la diferencia entre el T1 y T2? Que el T1 compromete la capa mucosa, la lámina propia y el urotelio, y el T2 ya compromete la capa muscular. Es decir, que la resonancia permite estadificar a los pacientes en lesiones que invaden el músculo de los que no invaden el músculo. Y eso permite, digamos, ahorrarles un paso a los urólogos, ¿no? Por ejemplo, esta resonancia vemos el pólipo, perdón, es una secuencia T2. Se ve la vejiga con el contenido líquido, blanco, porque es un T2, bien blanco. Las paredes son bien negras, porque es músculo, y se ve el pólipo, ¿sí? Adentro. Y como ven, uno puede seguir la pared negra y no tiene ninguna interrupción. Entonces uno ahí le dice,
Bueno, probablemente la pared muscular no está invadida. Y el urólogo dice, ay, buenísimo, lo puedo sacar con endoscopía. Y listo. Ahora, si uno tiene este ejemplo, donde tiene la vejiga blanca, la lesión, la pared totalmente interrumpida por la lesión, que atraviesa la pared y va hasta la grasa perivesical, dice, no, el músculo está invadido, no lo voy a poder sacar con endoscopía. O intento hacerle una resección, una cistectomía, o trato de un tratamiento médico, quimioterapia, etcétera, para reducir el tumor, etcétera, un montón de las posibilidades que hay. Eso es lo que podemos hacer con la vejiga, diferenciar si compromete el músculo de si no compromete. ¿Sí? Una cosa bien anatómica, bien grosera. Sí. ¿Cuál tumor era el de ¿Ves este? celular? Comparame este. No, esos son todos tumores transicionales, como el mismo que vimos de la pelvis, de ureteral. Sí. Tumores de urotelio igual. Bueno, próstata rápido. Se ven los tumores de próstata, como vimos anteriormente, que no sé qué me había preguntado, la zona periférica, la zona transicional. La zona periférica bien blanquito, como el anillo posterior. Y el redondel en el medio, y vemos una imagen negra acá. Si la ven ahí. Tendría que ser toda blanquita, como hemos dicho, la zona periférica se ve blanca y la zona transicional medio heterogénea, como empedrado, y se ve una imagen negra ahí. Es un cáncer de próstata. La resonancia prostática cada vez está teniendo más valor, no es algo para que vean ahora, no va a ser tomado obviamente en el examen ni mucho menos, pero para que les haga ruido, el 70% de los tumores se ven en la zona periférica, que es ese anillo blanco que se veía. Cuando ese anillo blanco se ve interrumpido por una lesión hipointensa, es un tumor. Así de sencillo. ¿Sí? Ya estoy terminando, les prometo que... Y bueno, y después se ven otras cosas en la Perdón, próstata. te hago Como... una pregunta Sí. Con la de vejiga. Sí. ¿Esto se puede, esta ayuda entre diferenciar entre 1 y T2, se puede hacer con tomo y con rezo o solo con la rezo? Solo con la rezo. Okay. ¿Por qué? Porque, muy buena pregunta la que haces. ¿Por qué? Porque viste que yo te mostré, en esta fundamentalmente, que acá tenés 3 tonos de color distintos. El blanco del líquido de la orina, del líquido intravesical, el negro de la pared y el grisecito más clarito del pólipo, ¿viste? En la tomografía tenés como 2 colores. Tenés la hipodensidad de la vejiga y el nódulo. O sea, no podés diferenciar si está comprometida la pared o no. No llegas a diferenciar tanto la pared. En este caso podemos diferenciar la pared de la grasa perivesical, porque la resonancia tiene más contraste, obviamente tiene más capacidad de discriminar tejidos. Entonces permite ver si la pared está comprometida o no. ¿Sí? Pero bueno, solamente en resonancia. Bueno, este es un ejemplo, así una miscelánea para que vean, un absceso prostático, ¿no? Una imagen líquida, purulenta en la próstata. No solamente sirve para ver tumores, solamente se lo muestro por mostrárselo, pero para que sepan que también sirve para valorar patología infecciosa, ¿viste? No sé si saben un montón de pacientes que vienen con fiebre y no se les encuentra el foco, muchos de esos pacientes son por patología inflamatoria infecciosa y se puede utilizar la resonancia. Y lo de la patología testicular, un ejemplo clásico de un seminoma, ¿no? En general estos pacientes no vienen a la consulta con resonancia, es un hallazgo, porque en general con la ecografía o incluso con la clínica ya se resuelven, pero para que vean, para que tengan la experiencia de verlo, un tumor testicular, esto es un seminoma, tumor agrandado, con una lesión heterogénea, fea, con realce muy heterogéneo y marcadamente hipodensa, en general hipointensa, son seminomas. Y también a veces se ven abscesos escrotales o testiculares. En general es algo que no vemos muy frecuente, pero se los muestro para que lo tengan visto y para que sepan que lo vieron durante la cursada, pero obviamente que es más para ustedes que para otra cosa. Bueno, terminamos. Qué bien, ¿eh? Mirá, 10 minutos antes y todo. Re bien, estoy bastante contento. Bueno, Perdón. Dígame. ¿Te puedo hacer una última preguntita? Pueden hacer todas las preguntas que quieran. Estoy muy orgulloso de nosotros de haber respondido tantas preguntas y les agradezco que hayan participado tanto porque en general nada, no suele pasar en pregrado que pregunten tanto. Tal vez no es la materia más interesante del mundo. A mí me gusta, pero digo, pueden gustarles a ustedes y les agradezco que hayan prestado atención. Sí, decime, por favor. En el caso del tumor de células claras en el riñón,
No se podría, va, por ahí no se usa, pero bueno, la clase anterior vimos que en resonancia, como no tenías las unidades Humphreys para medir, se podía hacer la técnica de sustracción para ver si tomaba contraste. No se podría hacer, como no toma tanto contraste, para terminar de 100%, evaluarlo. 100%. Ah. Se puede hacer, no se hace tan frecuentemente, pero se puede hacer. Sí, se puede hacer, obviamente que sí, incluso acá lo solemos hacer. No es algo que se haga tan frecuente en riñón, pero se puede hacer. En el hígado, tal vez las lesiones hepáticas a veces no son tan heterogéneas en sí, entonces resulta difícil diferenciarlas. Y hay una diferencia también, que eso, bueno, nada, va en contra de lo que yo hago un poco. En el hígado las imágenes están en el tope. ¿Por qué? Porque en general los hepatocarcinomas no se biopsian. El diagnóstico, no sé si, obviamente se les explicó a Adriana, pero si sos un paciente que tiene insuficiencia hepática o hepatitis B, C, y estás en plan de trasplante, vos ganás puntos para el trasplante si te encuentran un nódulo de hepatocarcinoma. Y el diagnóstico del nódulo de hepatocarcinoma es radiológico, no es histopatológico. Entonces, ahí el diagnóstico es mucho más importante, ¿sí? Es como vital, ¿no? Porque la tasa de obtención del órgano del paciente que gana esos puntos extras por el hepatocarcinoma versus el otro es muy dispar, ¿sí? En cambio, en la lesión renal, nada, si uno sospecha que es una lesión renal sólida que realza, y es un tumor fundamentalmente que es un tumor asequible o plausible de hacer una nefrectomía parcial, nada, el paciente se opera, se le hace una laparoscopía, se busca la lesión, uno trata y muchas veces lo logra, o sea, no es que es algo que lo hace porque sí, digamos, no es que no le prestamos atención, pero uno trata de ver si es sólido o no. A veces pasa que no es sólido o que no es lo que pensábamos que era, pero el paciente, digamos, no tiene tantas consecuencias como lo otro, ¿sí? Porque nada, puede ser una nefrectomía parcial que saquen un pedazo del riñón, quedan las dos unidades renales funcionando de manera similar, digamos, no hay, a veces cuando son difíciles el diagnóstico, cuando son lesiones muy chiquititas, en general, si son exofíticas, si se pueden operar fácilmente, no llegamos a esa disquisición porque el urólogo decide ir a operar directo, ¿sí? En el hígado es distinto porque tiene otras implicancias, no sé si me explico. Pero sí se puede usar tranquilamente y también nos es de ayuda y también lo usamos. Pero bueno, para que vean esto, es como más lo clásico, digamos, ¿no? Claro, perfecto, Así que, gracias. no, por favor, ¿alguna otra pregunta o algo? Cualquier cosa que me digan. A mí me quedaron 2 preguntas. Perfecto, a ver. En el tumor papilar, Sí. pido perdón, capaz que se escucha mi perra roncando. No, se escucha. Vos que la tengo acá al lado. El tumor papilar, sí, en la tomografía sin contraste, digamos, ¿cómo es que se ve? También isodenso con respecto Totalmente. Lo que es diferente con respecto al carcinoma de las células claras es que cuando le metes el contraste no realza tanto o es más tardío el realce que con el otro. Maravilloso. Espectacular. Miren, acá hay les muestro un ejemplo de residente. Saludar a los chicos de la UBA, mirá. Bueno. Sí, ¿no están ahí? Sí, en serio. No sé dónde querés que dé clase. Doy acá, no tengo. Perdón. No, está bien, Mili. ¿Vos te pensabas que estaba hablando con la pantalla solo, que soy de esquizofrénico? Estoy hablando con la pantalla, dando la clase. Vale. ¿Qué hará este tipo que se pone delante de una pantalla a dar una clase solo? Así, bueno. No, tranquila, tranquila que soy yo el que estoy invadiendo. Genial. Espectacular tu descripción. Porque yo anoté eso y para que me quede bien en la para que tengan un resumen de todo es lesión focal renal, se ve hipodensa, no realza, quiste. Se ve hiperdensa, no realza, quiste complicado. Se ve isodensa, ahí se abren dos patitas. Realza en la fase corticomedular, en la fase temprana o en la fase arterial, todos sinónimos, carcinoma de células claras. Realza muy tenue, más tardío, con el contraste, pero realza papilar. Y el otro ítem que podemos poner más abajo es, ¿tiene grasa? Su comportamiento es igual a la grasa perirrenal, es un angiomelipoma. Si tienen eso,
ese árbol ese algoritmo, digamos, de cómo se tiene que ver, nada, me parece a mí que se llevaron el día. Y lo más antes, como el paso anterior a eso ¿es de la cortical renal o es de la vía urinaria? Si es de la cortical renal, voy a ver todas las fases. La excretora no me va a servir tanto. Si es de la vía urinaria, lo que más me va a servir es la excretora, porque voy a ver el defecto de relleno. ¿Sí? Si ustedes tienen ese algoritmo de cómo ver eso, me parece a mí que independientemente de que las imágenes que están acá son las que van a estar en el examen y van a poder aprobar, se van a llevar algo como para, nada, como para tener una concepción de cuál es el universo o cómo es lo diagnóstico nuestro, no solamente en el riñón, porque el mismo algoritmo, la misma árbol de decisiones lo tomamos también en hígado, en páncreas, en cualquier órgano. Digamos. ¿Realza, no realza? ¿Cómo se ve sin contraste? ¿Cómo se ve post contraste? ¿Tiene grasa o no tiene grasa? Son las preguntas que hacemos en todos los órganos. Digamos. Esa era una, Perfecto. o eran Sí, las dos preguntas. sí. En la pielonefritis, no entendí bien. Perfecto. ¿Por qué se le dice heterogéneo? Mira, te voy a mostrar. No la entendí. ¿Ven ahí la pantallita aunque sea chiquita? Sí, sí. Bueno, mira, te voy a mostrar. Esto que está acá, a la derecha, es la imagen esta que está del riñón maximizada. Y estas son las 4 fases del contraste. La córtico-medular, la nefrográfica, la tardía y la sin contraste. Lo que hacen en la pielonefritis, yo lo hice muy rápido porque tal vez no es algo que solemos tomar, o no sé, pero hace como pequeños, como si fuesen émbolos sépticos, defectos de perfusión del riñón, que como cualquier defecto de perfusión isquémico, por ejemplo, se ve triangular, ¿no? Con la base del triángulo en la corteza y con la punta, con el vértice en la médula. Entonces lo que van a ver es esas imágenes que le decimos nosotros en corona radiada, porque todos los signos radiológicos tienen como toda una cosa de misticismo, pero ven esas imágenes así como hipodensas, como tipo radiadas, como espiculadas, así como vértices, como lineales respecto al seno renal, ¿no? Ven esto que se ve acá, esta que se ve acá. Y acá en estas se ven un poquito menos, pero se ven también. Ese defecto ahí, ese acá, otro acá. Ahí. O sea, eso es parecido al efecto este del relleno, o sea, como que no hubo una perfusión y entonces Exactamente, no pero a realza. diferencia de que lo que veían en la fase excretora es un tumor dentro de la vía urinaria que hacía que cuando le hacíamos la fase excretora veíamos un sector que no se llenaba, defecto relleno. Esto lo que hacemos es vemos todo el riñón con un realce que en cambio de ser parejito, es heterogéneo. ¿Qué les voy a mostrar? En cambio de verse así, a ver. En cambio de verse así, una continuidad de la cortical, ¿ven? Con la médula, se ve Veo esos radiado. baches, Se ven claro. esos baches, que esos baches alcanzan la superficie del riñón, alcanzan la cortical. ¿Sí? No es como en la médula, no se ve cortical perfecta, íntegra y después médula. Se ve toda una cuestión heterogénea. ¿No? Y te voy a mostrar de vuelta para que lo veas comparativamente. Si lo encuentro. A ver, ¿dónde estaba? ¿Ves cómo se ve? Que llegan hasta el borde del riñón. Sí, ahí Eso es entendí perfecto. típico de la pielonefritis. Después eso evoluciona a un absceso. Pero el punto intermedio es esa alteración heterogénea del riñón. Que es lo mismo que lo que les mostré del absceso prostático, que suele ser causa de fiebre de origen desconocido, de origen que no sabemos por dónde viene la fiebre. Le vemos el riñón así heterogéneo y es una pielonefritis. Perfecto, muchas gracias, ahí me quedo. Maravilloso. ¿Alguna otra duda, pregunta, consulta? Me surgió ahora el infarto renal, por ejemplo, de alguna arteria renal o alguna ramita, ¿se vería como una pielonefritis o parte de eso? Es espectacular. Yo creo que hay 3 o 4 que van a hacer imágenes, me parece. No sé, digo, porque la verdad que es un nivel, o justo le pegué, digamos, no sé qué pasó, pero nada. Si lo estaban pensando, me parece que
que nada, que es una buena opción. Aparte, estás todo el tiempo sentado, cosa que para mí me fascina, y nada, no sé, digo, plantéenselo como posibilidad. Exactamente lo mismo, muy bien. Los infartos se ven iguales, pero el infarto no es infección, es infarto, no tiene nada de realce. O sea, estamos hablando de que es heterogéneo, puede tener un poquito menos de realce. El infarto es lo mismo, pero avascular, porque está cerrada la manguera, digamos. Pero la imagen es exactamente igual, esa imagen triangular, cuando ven un infarto esplénico, por ejemplo, ven la misma imagen, en cuña, como se dice, ¿no? Esto es lo mismo, pero con un realce heterogéneo porque no está infartado ese sector, simplemente está hipoperfundido, pero es muy parecido. Entonces la diferencia sería clínica, o sea, Obviamente, como les dije antes, no es que viene el paciente mudo, sino que viene en un contexto. Si el paciente viene, paciente panvascular, no sé qué, no sé cuánto, diabético, no sé, etcétera, con insuficiencia renal, etcétera, y vemos las arterias que son un desastre, y bueno, es una cosa, paciente con fiebre, mucho tiempo de evolución, no le encuentran el origen, un cultivo positivo, no sé qué, es otra cosa. ¿Otra pregunta? ¿Alguien más dijo algo en ese momento? Sí, la última imagen que mostraste del carcinoma de próstata, ¿qué era eso? Bueno, perfecto. ¿Tomo? No Me entendí. gusta que haya generado curiosidad esto, Como porque que bueno, era nada, negro y no. muy bien. Esta es una resonancia. Si ustedes hacen el contraste con respecto a la otra lesión, a la resonancia normal que les mostré, que era esta, para que les hice el repaso anatómico. Esto igual, digamos, obviamente que no va a estar en ningún examen, nada, es básicamente para que aprendan ustedes, para tenerlo, ¿no? Les mostré, ven esa imagen, y que no sé quién habían preguntado, que la anatomía, que no les quedaba claro, ven el anillo ese que les dije, que es el anillo incompleto, que es la zona periférica, que se ve bien blanca, y la zona transicional, que es el redondel negro adelante. La zona periférica es la zona que tiene glándula. El 70% de los tumores se ven ahí. Tiene que verse siempre así, periférica, blanca y homogénea, digamos, continua. ¿Sí? Miren esta imagen, recuérdenla, traten de captarla, y vamos a la última que mostré. ¿Ahí importa el tiempo o no? No, no importa el tiempo, porque lo que estoy mostrando es sin contraste. Se ve blanca porque tiene, acuérdense que en el T2 son secuencias T2 todas estas. En el T2 lo líquido se ve blanco. Entonces lo que es glandular se ve blanco porque la glándula tiene mucho contenido líquido de secreción. ¿Sí? Entonces miren esta imagen, recuérdense la anterior, un T2, la zona periférica normal, bien blanquita, y nada, ese sector que es un tumor, ¿no? Zona periférica blanca, con contenido líquido glandular, de repente se ve invadida por una lesión negra, tipo intensa, en T2, que suelen ser tumores. El 70% de los tumores se ven así. Obviamente que esto es mucho más complejo porque hay tumores que no se ven así y generan otro nivel de complejidad, pero para que tengan idea de que se ven así, la resonancia de próstata en cualquier momento va a ser un método de screening casi inicial, casi tipo mamografía. Se está yendo a eso, se está dando a abaratar costos para ponerla en el algoritmo diagnóstico de pacientes, así que de momento va a sonar más, pero bueno, es para que tengan una idea del método, digamos, de cómo se ve y cómo funciona. Y puedo hacerte otra pregunta si no es muy... Pero puedes hacer las preguntas que vos quieras porque nada, o sea, estamos para eso. em, si podrías brevemente explicar, yo no me quedó, lo dijeron en la clase pasada, lo de eso de supresión. No, supresión no, sustracción, no sé qué es eso. La sustracción. Sí, yo te voy a explicar. Pero eso lo vieron en hígado, ¿no? De eso te referís de lo que viste que me dijo una chica ahí de si se podía hacer sustracción. Sí. Eh, es así. Es más complejo, yo no llegué a explicarles tanto, pero para que tengan una idea, es análoga a la situación a lo que habíamos hablado del quiste en tomografía, que se podía ver hiperdenso porque tenía sangre. Bueno, lo mismo ocurre en la resonancia.
Lo mismo ocurre en la resonancia. En la resonancia, las secuencias con contraste que se utilizan son secuencias T1 con saturación grasa. No importa, pero... Y la sangre, que en la tomografía se veía hiperdensa, en la resonancia se ve hiperintensa, en esa secuencia T1 con saturación grasa. Entonces, lo que hace es, nos molesta a la hora de ver si realza algo o no, porque algo blanco, le pones el contraste blanco y no sabemos si realza o no. Eso es en el caso de los riñones, que me lo plantearon como posibilidad. En el caso del hígado, a veces hay lesiones blancas por la cirrosis, pero no por sangre, sino porque en los nódulos de degeneración cirrótica se ven blancos. Cualquiera es el caso, lo que genera es lo mismo. Es algo blanco, al cual uno le pasa un contraste que es blanco y no sabe si realzó o se mantuvo blanco. Entonces, ¿qué hace? Fácil. Agarra el sin contraste y el con contraste y los resta. ¿Y el resultado qué va a ser? Bueno, lo que estaba en el sin contraste y lo que sigue estando en el con contraste se resta, se anula, y queda solamente lo agregado, es decir, solamente lo que realzó. Y ese nódulo que se veía blanco en uno y blanco en otro, cuando lo sustraemos se va a ver negro. ¿Por qué? Porque ese no realzó. Ese se resta. ¿Sí? Sacás lo previo. Claro, es como esas pinturas que se hacen como un stencil, ¿no? No sé si es stencil, tipo aerosol, cuando pones la placa y pintás con aerosol arriba. Bueno, si nosotros hiciéramos el proceso inverso, digamos, uno pinta y solamente se pinta lo que no está tapado por la placa. Bueno, esto es lo mismo. Anulamos las dos y solamente vamos a ver lo que está realzando con el contraste. Vamos a ver un poquito el hígado, porque el hígado realzó un poquito, pero si el nódulo se vea blanco y no realzó nada, lo vamos a ver bien negro. Eso es la sustracción. Es como el término mismo, es restar el contraste, al contraste le restamos el sin contraste. ¿Y qué tenemos? Solamente lo que contrastó. ¿Sí? Es una alternativa más para valorar lo más importante que tenemos en las imágenes, que es ver si eso tiene espacio, como les dije, extracelular, intratumoral o no. Si tiene células o no. Si eso no tiene células, el contraste nunca puede haber entrado a eso. Entonces, no es patológico. O sea, no hay nada que no realce que sea patológico. O sea, que sea oncológico en este caso. ¿Sí? Entonces, Sí. esa es la adquisición que hacemos. Y lo haces en T1 no solamente porque en T1 se pone el contraste, sino también porque lo... No, lo haces en T1 porque en T1 se pone el contraste. Entonces tenés que Ah. agarrar la misma fase en T1, pero, o sea, vos acordate, el T2 y el T1 tienen la grasa blanca, el T2 tiene el líquido blanco y el T1 el líquido negro. ¿Sí? Digamos, las modelos, o la gente, o los modelos, o los jugadores de fútbol, o la gente un poco más grande, igual todos tienen una cantidad de grasa intraabdominal predominante. Entonces, cuando la grasa se ve blanco, uno le pasa contraste y es difícil diferenciar si algo realza o no en un trasfondo blanco. Entonces, ¿uno qué hace? Y apago el trasfondo para verlo más claro. Entonces, uno utiliza una secuencia T1, en donde ya el líquido es negro, y le satura el contraste. Entonces, los contrastes se hacen en el T1 con saturación grasa, donde se ve todo habitualmente gris oscuro, y lo único que se va a ver es el contraste. Ahora, hay veces que hay cosas que se ven blancas en ese T1, por ejemplo en la sangre, por ejemplo en los nódulos asociados a la cirrosis. Entonces, ¿uno qué hace ahí? Bueno, las resta. Y ahí ya no hay duda. Si ya lo restamos y vemos que eso no se anula, quiere decir que tiene un saldo positivo de contraste. ¿No? Que el saldo da positivo, o sea que realzó. No es que no varió, varió un poquito en favor al contraste. Entonces lo vemos que realzó y ya decimos, bueno, no, esto realzó, esto es algo patológico. No sé si se entendió. Sí, y es para cirrosis, o al menos lo que tenemos que saber. Y recuerden lo que le dije anteriormente, los pacientes que tienen cirrosis o insuficiencia hepática son controlados por métodos de ecografía y pues por métodos de alta complejidad para ver que no tengan nódulos de hepatocarcinoma.
Ah, porque ahí ganan puntos extra en la lista de trasplante. Entonces es muy útil, digo, no es muy útil, es fundamental que nosotros lleguemos a ese diagnóstico. Entonces, no es lo mismo un nódulo que no realza que un nódulo que realza. sí. Porque el hepatólogo va a poner lo que nosotros le pongamos. No es que el patólogo va a decir, bueno, le pongo una aguja. No, porque hay mucha tasa de sembrado tumoral en los hepatocarcinomas. Entonces, como es como de hiperimportancia, recurrimos a todos los recursos, incluso esa sustracción, para tener bien en claro que realza. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Perfecto. Bueno, ¿alguna duda más? ¿Algo más? Bueno. Bueno, si no hay más dudas, mucha suerte en todo y nos estamos viendo y bueno, y espero que les haya servido y hasta pronto. No sé bien cómo quedan, descansan ahora, después tienen clase a la tarde, no sé bien, pero me imagino que sí. Así que bueno, un gusto darles la clase y buena suerte para todos. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias, Gracias por doctor. la clase. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, que esté bien.